sí, sí. Sí, las dos, la verdad que son apasionantes. Yo siempre digo, el ingeniero, sobre todo en sistemas, tiene una visión tan, cuando lleguen a los últimos años, van a ver tantas materias que se relacionan con todo y se les abre un panorama que pueden hacer lo que quieran, de lo que quieran. Realmente es una carrera tan amplia Es muy para, sí, para los sí, y informáticos. tan, no, no, la verdad que, y bueno, y aparte les tiene que gustar también aprender porque esto es estar siempre aprendiendo, no, no es una carrera Buenas. estática. Buenas, ¿cómo El estás, Fede, Fede? ¿cómo anda Fede? Feliz día también para ahí, para el maestro Fede, que es un Feliz. maestro. La verdad que en muchas Fede, cosas es un genio. sí, el Eh, Fede es ese profe que sabe la coma donde está, el detalle ay, sí, de si la variable era en la versión tanto, el Fede, esa cosa rara que nadie la sabe, o que uno dice, puta, ¿cómo mierda será esto? El Fede lo sabe. Esto es así, en serio. sí, sí, En sí, este sí. momento no estaría sabiendo cómo resolucionar lo que estoy renegando, así que sé todo. Bueno, Bueno, por eso, mañana vas a saber cómo se soluciona eso, digamos. Y claro, ahí, sí, tal cual. Uno está aprendiendo todo el tiempo. claro, claro, está bueno, está muy bueno. Sí, sí. Está muy, muy bueno que sea así. Sí, 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 eso es lo que nos da esta profesión, ¿no? El estar aprendiendo. Y hay que estar actualizado todo el tiempo. Así que eso vayan viéndolo. ¿Cuándo fue que me preguntaban estudiar en inglés? Oh, no, era con los de segundo. No, no, de primero, pues le digo, están en primero, así que aprovechen, tienen que aprender a leer y hablar inglés, No, sí, toda el la tema del información idioma, buena. sí, Yo, como siempre les digo, no, no me crean nada o no crean nada, sean desconfiados, vayan y busquen información y busquen, recolecten, aprendan a buscar buenas fuentes sí. y de esa forma van armando sus propios criterios y Te vas van desarrollando. encontrando el camino, ¿sí? No, no ¿Sí? se queden cómodos con la De esa información que forma te vas tienen. desarrollando. Así Así es. que En, ustedes confíen, ¿no? en castellano hay, pero siempre estás atrás de la curva, digo. Si quieres estar con lo último, tenés que saber inglés. Sí, Oh, sí, coincido totalmente. sí, Siempre, sí, yo tengo eso, ¿no? De cada vez que aprendes algo nuevo, bueno, más allá de la especialidad que cada uno siga, a todos nosotros nos pasa, siempre hay mucho para aprender. Y cada vez que aprendes algo nuevo, te das cuenta de cada vez que uno aprende algo nuevo, toma conciencia de la enorme cantidad de cosas que ignora. que falta, sí, sí, porque Claro, abrí un lugar y ves, ¡ah! claro. Y Abrí un lugar así, y dices, oh, ¿y esto cuánto hace que existe? Yo no lo sabía. ¿Y y cuántas vas y cosas más así. existen? Claro, pero es genial, eso hace apasionante Es, nuestra profesión. sí, es súper emocionante, sí, sí. Y aprender también de ustedes, los alumnos que están ahí, que por ahí, bueno, depende de los grupos más, hablan más. Así que ustedes hablen, cuenten cosas, Esa es una de las razones porque por las que yo doy clase. Vos sabés, Ana, con el paso del siempre, tiempo, ni siquiera la razón ya por lo económico no pasa, por lo no, no, profesional en parte, pero uno hace otra cosa, entonces por ahí le pasa más por lo profesional a los que se dedican exclusivamente a clase, que es una actividad muy, 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 muy buena también, ¿no? Pero no es el caso de uno. Entonces, sí, sí. y mucho tiene que ver con esto, con cómo perteneciendo a la universidad y estando rodeado de alumnos que son mucho más jóvenes que uno, cómo uno aprende cosas todo el tiempo. Ay, sí, 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 Dar la verdad clase que sí. claro, te lleva a aprender obligatorio, estás obligado a aprender todo el tiempo. Es una de las razones por las cuales me mantengo como profe No, de Facu, sí, por todo lo que aprendo. No aprendo un todo, montón, siempre se aprende, sí, sí, yo digo, siempre. siempre se Y aprende tenés esa y necesidad de salir y aprender y mejorar cosas porque te das cuenta que estás interactuando con gente que tiene muchos años menos que uno. Claro, tiene un cerebro que tiene más neuronas que el de uno y entonces ellos vuelan. Para poder seguirle el vuelo y sí, enseñarle sí, cosas, tenés que estar al día y eso te obliga a sí, seguir sí. aprendiendo cosas. Esa es una de las razones por las cuales sigo estando en la universidad con el paso de los años. Así es. Sí, sí, es una de las, esa retroalimentación que siempre hay Claro, con los alumnos exactamente. es de las cosas más lindas, ¿no? Que uno tiene Claro. siempre. Con los alumnos y con la institución, pues institucionalmente también se da, ¿no? La misma universidad como que te Sí, lleva de la sí, sí, nariz a que te capaciten en esto, en aquello, estás obligado. sí, sí, sí. Y eso está Nuestra muy bueno. facu Eso está muy la bueno, verdad sí.
Es una más. bellísima realmente, Sí. sí, Nos sí. puede estar faltando algún servidorcito y algún RAID de disco en el servidor que soporte el aula virtual, pero las cosas Ay, sí. no sé si yo abandonaría con esto, perdónenme la palabra, Ay, los no, de no, semana, con las UV, la mar en coche. no, Qué cosa, yo, terrible, que una rotura en hardware nos pueda terrible. meter en semejante quilombo a todos. Bueno, yo hoy daba clase de PPR, los ejercicios que tenía subido para clase, no podía Le, acceder, me daba error, le le di la pasó al mano Poder más. Judicial. ¿Cómo? Le pasó al Poder Judicial que se le rompió el RAID y tuvieron una semana sin sistema. Sí, al Poder Judicial le ha pasado, le pasó ahora con un ciberataque a migraciones, todo migraciones por Sí, línea. eso me contaban los Ya, chicos esta mañana del, no, estas cosas y pasan, pero ahí, a ver, ¿Qué ha pero sí, pasado? sí, Eso sí, sí, sí. a los proveedores de estos Cloudflare y demás que se metieron un dedazo en un comando y dejaron sin internet medio planeta. sí, 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 sí. sí, sí. Sí, ha pasado, pasa, a ver, pero claro que pasa. Pero bueno, no es lindo cuando No, le sí. pasa a uno en la casa de uno, ¿no? Porque esto es Claro, como sí, decir, chocó el auto el sí, sí, vecino, mira el auto chocado y por dentro algo tuyo, algo adentro tuyo, dice a mí que me importa. Por más que igual flaco le diga, qué cagada. Pero cuando te pasa a vos, entonces sí, sabes que le ha pasado a uno, sí, o sea, sí. que un fallo de hardware nos pueda causar una demora así, bueno. Así bueno, Sí, sí, sí. reconfigurar algunas cosas. Esta semana no pude corregir parciales los 2 últimos días, tengo muchos para corregir, si no lo agarro con tiempo, después no llego, así que estoy re atrasado. Recién hoy pude volver más o menos porque después volvió a andar el aula virtual, pero no sé, andaba de rato, a 2 por hora, claro, se ve que seguían recuperando cosas, Claro, atendiendo la están demanda de todo. recuperando todavía, sí. Claro, y me ponía a corregir un examen, cada vez que le daba guardar la nota, el caracolito girando media hora, qué pesado. Y yo, bueno, ya está, hoy ya más o menos parece andar mejor. Sí, sí, sí. Qué cosa. Sí, 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 sí. No, No, la verdad claro, que así vos mirás el auto sí. chocado del vecino y le decís, uy, flaco, qué lástima, qué sé yo, y el seguro, todo bien, y vos le preguntás, pero algo adentro tuyo te dice, qué sé yo, a mí qué me importa, cuando choca el auto tuyo te duele más. Y al trámite lo tenés que hacer vos y es un despelote. Esto es lo mismo. Vos te enterás de que sí, tal institución tuvieron un problema, rompió un servidor, están fuera de línea una semana, y decís, uy, qué macana. Y vos como colega, algo te preocupa, pero algo también dentro tuyo te dice, ay, qué lejos que me pasa todo esto, menos mal que no me pasó a mí, qué sé yo. Y ahora nos pasa en la facu y hemos estado sin el aula virtual unos días y decimos, qué dolor de No, cabeza. y sí, recuperar datos, No, pérdida. No, 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 terrible, no, ha sido no, no. terrible. Sí, Sí. sí. Sí, yo no sé bien qué pasó. Sé que dijo que se habían roto un disco, algo Sí, así, pero alguna unidad de justo hoy almacenamiento, pero sí hablábamos con el famoso del peor caso, ¿no? Que vamos a hablar hoy claro, también, sí, el análisis que del peor caso. cuántos, digamos, no sé si la Facu, por ejemplo, a principios de año se puso a hacer un análisis de el peor caso en que todos tienen que estar conectados, la cantidad, No, 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 no un podés hacer estudio de eso. cuántos van a No, estar conectados en la UV y te todo lo demás, aseguro nos que pasó en el no. primer parcial, ¿te Claro, acordás que también se exactamente. nos... Te Así aseguro que no. que hay que, hay Nadie que, puede, nadie podía prever todo esto y entonces las cosas que así sí, pasan sí, porque de sí, repente uno tiene me pasa en clientes míos que de repente uno tiene en determinadas características técnicas una sobredemanda que no tenías previsto claro, o y la no es tan infraestructura fácil. Claro, preparada para, infraestructura no da, claro. claro, Claro, sí, yo, sí, yo tengo un par de empresas para que las que trabajo son empresas de tecnología, ya estaban como muy acostumbrados a trabajar de manera remota, con gente de otros lados, de otros lugares, con acceso remoto, con cosas, y fue más o menos pasar un poco el plumero y salió. Un par son empresas que, sin estar tan acostumbradas, la verdad que tenían su infraestructura más o menos bien plantada, son empresas un poco más grandes, con más presupuesto, que cuando vos les recomendaste un firewall tal, lo compraron, entonces bueno, ahora de cosas va. Pero tengo un par que, miércoles, esto realmente les ha pegado un sí, sí. baile, y no hay plata que alcance, porque después no es cuestión de decir, bueno, salgo corriendo a comprar de equipo, eso no se No, instala de la noche a la mañana, ni se migra todo de la no, noche a la mañana, ni amplias tu infraestructura de la no, noche a la no. mañana. No, y aparte, Bueno, una de las cosas que hablamos, los hackers están en la orden del día, o sea, así como hay gente que no sabe propio qué hacer en su accidente, casa, sí, hay otros que están aprovechando que la gente sí, que no tiene pero conocimiento en uso de tecnología o no está preparado, entonces aprovecha y bueno, están bombardeando por todos no, lados, así bueno, que hay que, porque eso ha cambiado y ahora se nota más todavía. Yo siempre digo sí, en broma, pero lo digo en serio, hace 3 décadas atrás,
la delincuencia informática era una curiosidad técnica. Vos que querías hace Claro, 3 décadas no, atrás, ahora. querías hacer un virus para hacerte el picante, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Sí, tal cual. Y la cosa Sí, ahora. cambió de la noche a la mañana cuando a través de internet empezamos a mover plata. Sí, Cuando sí, empezamos a sí. mover plata, poder comprar cosas, pagar cosas, quizás la delincuencia informática dejó de ser un chiste y pasó a ser un hecho Sí, grave. Y sí, ahora con toda sí. esta cuestión de situación de pandemia, que la actividad de todo lo que es e-commerce y todo lo que es pago electrónico pasó a ser el centro del asunto, y Sí, sí, sí. Tal ahora es peor, la epidemia es peor que la epidemia del coronavirus. cual. Sí, Lo mismo desde que están las criptomonedas, ahí ¿Sí? también explotó todo. sí. Sí, sí. ¿Cómo? No te escucho, Lautaro Fede. dice, y de algo hay que vivir. Y Ah, sí, Con las bueno. criptomonedas empezaron a aparecer todos los ransomware. Claro, exactamente. No, claro. No sé si le han y estado como es llegando en estos lucrativo, va días. a seguir habiendo. Y claro, exactamente, mientras sea negocio, antes era por chiste y ahora es por... No sé si le han estado llegando en estos días, que hoy se los mostraba a mis hijos, decir, mira, que debe un acto de delincuencia informática en vivo y en directo, acá tenemos una estrategia sencilla y que funciona. Los mails del Banco de Córdoba, de Mercado Libre, que tienen el logo, tienen todo tan requete bien hecho, si inhabilitó tu cuenta por un problema de inseguridad, por favor, pique en este enlace. Pique en el enlace y te lleva a una página que vos la ves igual, tiene el mismo logo, el logo de Mercado Pago, con el cosito azul, todo, y una explicación ahí que está bien redactada y unos datos que vos tenés que completar y picar aceptar. Completar tu dato, le está mandando los datos, anda a saber a quién y después que lo hiciste empiezan a comprar. Eso se Y llama esto, phishing. claro, exactamente, y cualquiera que más o menos sepa se da cuenta. Sitio no seguro, la URL es cualquier cosa, no Sí, completas nada y sí, ni la siquiera riesgo, URL. Cuando ve la URL ahí te das cuenta y vas a pero decir, ¿cuánta oh, gente no sabe? Y verlo, ¿cuánta gente? Vos ponete a pensar, de claro. toda la gente que usa el Banco de Córdoba, ¿cuánta, ¿cuánta gente no se pasa de largo por ver el fondo verde que dice Bancora abajo y le pica y le pone los datos? Y de Mercado Libre, ¿cuánta gente que usa? Sobre todo con esto de la Sí, pandemia. ¿Cuánta gente para sí, poder sí, comprar cosas empezó a usar Mercado Libre, Mercado Pago, que no lo había usado nunca? Y que no sí, tienen sí, ni sí. idea de que estos delitos existen. Entonces, ¿qué es Claro, sitio seguro? Vos le decís, sí, sí, fíjate que sea sitio seguro. ¿Sitio qué? Y esos pasaron. Entonces, sí, bueno, está sí, de moda todo esto ahora, ¿no? Y eso sí, tampoco te sí, sí. garantiza nada, ¿no? Y eso No. tampoco te garantiza nada. Puede estar Bueno, seguro, pero tiene un dominio trucho y a vos te parece tenés que que el numerito ver el verde, pero sitio, claro, tenés que ver el sitio y la URL y que el el Todo, sí, certificado certificado sea te un dice certificado, todo. claro. Sí. Y aún sí, así, sí. Desconfiar. Por eso, sí. ustedes confían de todo. Igual El esto que mejor pasó en la Facu consejo es fue, no hacerle clic en ningún link de un mail. no, No, pero nunca. Y además que inhabilitamos tu cuenta, dejala inhabilitada, flaco, me hago otra, me importa tres pepinos. Es medio que hay que volverse así. sí, 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 Igual tal esto de la cual. Facu fue más una situación accidental, ¿no? No más que no tuvo nada que ver con ninguna cuestión de intromisión de nadie, sino que simplemente un equipo que falló. Me reía, Fede, con lo que escribías vos la otra vez en el grupo, que dijiste la mitad del trabajo es hacer el backup, la otra mitad es restaurarlo. Y eso es muy común en las empresas que te dicen, no, pero si nosotros tenemos backup de todo. Sí, vos tenés backup de todo, pero con la tecnología que tenés, te lleva 3 días restaurar esto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Baja el portón y por una verdulería acá 3 días en vez de seguir vendiendo lo que vos vendés? ¿Qué haces? Y te miran como Sí, diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? con esto el Claro. ransomware pasó mucho, de que a la empresa le resultaba más barato pagar el rescate que restaurar. Sí, 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 así es. Claro, sí, Hay sí, sí. una cooperativa de un pueblo, acá no vamos a entrar a decir, y una empresa constructora muy conocida de acá de Córdoba, los dos, que le pegaron duro con esto, y en uno de los casos, Fede, lo que al menos la información que yo tengo, es justo eso que vos decís. A ver, poneme a restaurar todo esto, ¿qué eso cuánto es? Listo, págale y que me den la clave, pero habla claramente de cosas que la infraestructura informática obviamente no era la adecuada, ¿no? Porque eso no tendría que ocurrir. Bueno, sin embargo, ocurre. Sí, sí, Bueno, yo sí. estaba medio mientras charlábamos, haciendo tiempo que nos sumemos a algunos más, somos 49, sabemos hacer mucho más a esta hora, pero se hace tarde, yo diría que empecemos, que seamos Sí, con las son y 20 casi. sí, se han relajado después el parcial, Sí, parece. sí, me parece que sí. El Porque, lunes también tuve muy poca gente. Mandémosle, sé que coincido con lo que decís vos. Yo mientras charlamos veía un poco el sí, reloj, un sí. poco el contador de asistente a la sala, pero le demos, chicos, porque si no se hace tarde. Me Sí, parece que sí, empecemos. total.
Empecemos. Bueno, hoy nos Vamos a ver toca, de los peores casos ahora, vamos a hablar así de los peores que casos, sí. sí. Igual esto que ha Está, pasado no es el peor caso, porque al menos todo lo que estaba, se nota claramente que lo que se rompió ha tenido que ver con algún file server, con algún lugar donde había archivos, y no con el servidor de datos, porque los datos se sí. recuperaron ahí nomás rápido, más o menos bien, pero cuando la web entró en línea, todo lo que eran links a archivos, estaban los links, pero vos picabas y te daba error. Sí, sí, sí. Así, bueno, no fue el peor caso. El peor caso es que se te rompan tus servidores de datos y ahí se te quiero ver. Sí, no. Bueno. Bueno, Sí, sí. empecemos con lo de hoy. Hoy nos toca ver, vamos a ver dos Dale. fichas juntos, la ficha 20 y la ficha 21, porque están divididos en dos fichas los temas, pero son dos temas que están muy relacionados unos con otros, y que por la longitud que tienen se pueden dar perfectamente en la misma clase, así que hemos unido estos dos temas en una misma clase. Son fichas de un contenido principalmente teórico. Por supuesto que son elementos teóricos que tienen una aplicación práctica muy directa, por eso los vemos, eh, pero hoy no vamos a escribir código hoy, eso es lo que les quiero decir. No vamos a escribir código hoy, vamos a ver algunos ejemplos, algunas cosas, pero vamos a hacer un análisis que pasa más por el lado de la matemática y por el lado de una teoría que nos permite medir de alguna manera la complejidad de un algoritmo, y ya vamos a ver con qué objetivo y para qué lo hacemos, pero bueno, no va a ser una clase donde vamos a abrir nuestro PyCharm y vamos a escribir código y vamos a resolver ejercicios. Son temas que, si bien no son tan directamente aplicables al código, al menos no lo suficientemente directo como para que nos pongamos a programar ahora, que es lo que nos gusta, pero son temas importantes que hacen a nuestra formación, que sí tienen mucha relación con elementos de programación muy tangibles, y que además forman parte de la materia que tenemos que dar. Así que bueno, comencemos con esto. El tema de hoy se llama análisis de algoritmos, y lo que estamos buscando es, o lo que busca esta ciencia del análisis de algoritmos, es poder analizar la complejidad inherente de un algoritmo. ¿Y qué sería la complejidad inherente? La complejidad propia, la complejidad que está por dentro de un algoritmo. ¿Para qué? Para tratar de tener algún parámetro de eficiencia, para poder comparar dos algoritmos, dos o más algoritmos entre sí, y poder escoger a alguno de ellos, pero no a ojo, sino poder escogerlo con algún basamento matemático, con algún basamento científico. Lo primero que tendríamos que discutir es qué queremos medir, qué parámetro de eficiencia quisiéramos medir de algún algoritmo. ¿Por qué es importante medir? Porque no puedo conocer lo que no mido. Esa es la cuestión. Si a uno le dicen, este algoritmo es mejor que este otro, y la primera pregunta es ¿por qué? ¿Porque te parece o realmente tomaste un parámetro de eficiencia y lo comparaste? Entonces uno no puede conocer, no puede mejorar lo que no puede medir, ¿no? Entonces es importante poder establecer medición. Parámetros de eficiencia que se pueden medir. El análisis de algoritmos es toda una ciencia en sí misma. La gente que se dedica dentro de las ciencias de la computación al análisis de algoritmos y lo hace en serio, dedica toda su actividad profesional a esto, con lo cual esto nos habla claramente de que si hay toda una actividad científica relacionada con este asunto, fácil la medición no es. ¿Tá? Y sencilla, elemental, suficiente como para medir un parámetro o dos, sacar conclusiones, tampoco es. Nosotros como ingenieros de sistemas no nos vamos a dedicar centralmente a esto, aunque si alguno de ustedes quisiera hacerlo, claro que podría, pero no vamos a salir especialistas en análisis de algoritmos en esta clase. Si hay gente que dedica toda su actividad profesional a hacer esto, y nosotros tenemos solamente las 3 horitas de la clase de hoy, está claro que no vamos a llegar más que a una introducción. Pero esa introducción es útil, porque es mejor tener una pequeña introducción y saber de qué se trata algo, que no tener nada, porque este algo al menos nos abre un poco los ojos y nos muestra que hay una ciencia detrás de poder decidir en términos comparativos cuando un algoritmo es mejor que otro para solucionar un determinado problema. Entonces la cuestión es qué parámetros quisiéramos medir o qué parámetros vamos a elegir medir para de alguna manera comparar la eficiencia entre distintos algoritmos. Y con esta complejidad que les contaba, lo que les quiero decir es que parámetros hay un montón.
¿tá? Pero nosotros podemos centrar en un par de ellos. 2/3, hay un tercero que está comentado ahí en la ficha, yo se lo voy a comentar muy superficialmente, y la cosa es, podemos medir el tiempo de ejecución de un algoritmo, podemos medir cuánta memoria consume un algoritmo, y eventualmente, dentro de un montón de otros parámetros, también podríamos medir cuán complejo es el código de un algoritmo. Y así existen muchos otros parámetros. Estos durante años han sido parámetros muy centrales, muy indicadores de la tendencia de eficiencia de un algoritmo, aunque en realidad hay muchos otros. La claridad del código es un parámetro bastante difícil de medir porque si bien hay incluso reglas matemáticas para medir la estandarización o la prolijidad de un código, en términos de complejidad, la percepción que tienen las personas respecto de la complejidad de un código es diferente y eso complica bastante las cosas. La complejidad de un código es relativa. En definitiva, lo que resulta un código sencillo para unas personas resulta un código muy complejo para otras. Eso es lo que ocurre. Y tener parámetros, si bien existen, tener mecanismos de medición formal de la complejidad del código de un algoritmo es bastante difícil, ¿no? Es bastante difícil. Es un parámetro que nosotros no vamos a ver. Otro parámetro que ha sido muy central es el uso de memoria. ¿Cuánta memoria consume un algoritmo? Ese parámetro hace algunas décadas fue muy central. Hoy ya no lo es tanto, no lo es tanto en muchos escenarios, en algunos en particular sí lo es. Nosotros en AED no nos vamos a ocupar mucho del asunto. Hace unas cuantas décadas atrás, la memoria era muy grande, de tamaño físico y muy cara. Esas dos cosas hacían que un equipamiento estándar para resolver actividades X, para ejecutar algoritmos de lo que sea, normalmente no dispusiera de una cantidad grande de memoria, porque físicamente no entraba y porque además era muy cara. Con el correr del tiempo, el avance de la tecnología, la memoria se ha ido haciendo mucho más eficiente en cuanto a tamaño físico, en cuanto a consumo eléctrico, en cuanto a costo sobre todo, y en cuanto a velocidad de acceso. Entonces, es un parámetro de medición que en muchos contextos ha ido perdiendo peso. Hoy que un algoritmo ocupe en su ejecución unos bytes más, unos bytes menos, quizás ya no es tan importante como hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás a veces le quitamos el signo a un número para poder tener disponible un bit más. Y hoy un bit más, un bit menos, en muchas, no digo en todas, pero en muchas situaciones no importa. Hay algunas situaciones en las que sí, porque a veces uno programa para alguna electrónica específica que dispone de poca memoria, entonces ahí se vuelve importante, o a veces uno programa algoritmos que se van a instanciar en servidores que están accedidos por muchos millones de accesos a la vez, entonces uno dice, si por cada uno que ejecute esta función yo utilizo 1 mega de RAM, si tengo dos conectados no pasa nada, pero si mi programa, mi sitio fue un éxito en China y de repente me lo usan 1.000 millones de personas, cuidado que ya me está saliendo un poco más caro. Entonces hay algunas situaciones en los que, en los que el uso de memoria sí puede ser un parámetro importante. De todos modos, en términos comparativos, lo que ocurría hace unos 30 años atrás, la cosa ha cambiado mucho. Tampoco es un parámetro que vayamos a medir dentro de AED. Nos vamos a centrar principalmente en el primero que tienen escrito ahí, que es el tiempo de ejecución. El problema de medir el tiempo de ejecución es que también resulta relativo. Resulta relativo a muchas cuestiones. Hay que ser muy ingenioso para poder comparar dos algoritmos y poder estimar cuál rinde mejor tiempo, cuál rinde peor tiempo. Le doy un ejemplo sencillo. El programa que les traje la otra vez cuando vimos los métodos de ordenamiento, que les traje, porque la clase leí yo, pero en realidad debería decir que les trajimos, porque eso lo programaron distintos profes y lo armaron ahí y lo usamos en todas las clases. Es parte del material de estudio de la cátedra. Que tiene los distintos métodos de ordenamiento y uno puede ejecutar un método y comparar el tiempo con otro. Vieron que nos pasó, y de hecho lo charlamos en esa clase, que uno tiraba un vector, lo ordenaba con un método de ordenamiento, no sé, la selección directa, y ahí nomás tiraba otro y lo volvió a ordenar y no daba exactamente el mismo tiempo. En términos absolutos, la comparación no servía. ¿Por qué? Y porque eso va a variar mucho de cómo sea el conjunto de datos de entrada, del hardware donde se esté ejecutando. En un hardware con un procesador más potente, podemos esperar que esto funcione más rápido.
incluso tratándose el mismo hardware puede variar de un sistema operativo a otro, incluso teniendo el mismo sistema operativo y el mismo hardware, hay que ver que cuando estoy ejecutando un algoritmo y tomando los tiempos, luego el sistema operativo no esté cargado haciendo otra cosa cuando tomo la segunda medición. Entonces hay un montón de reglas estadísticas que tienen que ver con tomar los tiempos de determinada manera para poder tener una tendencia. Entonces, la medición del tiempo de ejecución de un algoritmo, poder agarrar y decir, para este problema tengo dos algoritmos que solucionan. ¿Cuál demorará menos? No es tan sencillo como ejecutarlo, aprender a apagar un cronómetro y decir demora menos tal. Entonces, tiene que haber otra técnica con un basamento científico mayor para poder tener una tendencia de cómo se comporta el algoritmo. Y eso es lo que hace el análisis de algoritmo cuando puntualmente mide tiempo de ejecución. ¿tá? Entonces, es bastante más complejo de lo que parece. Y es el parámetro en el que más nos vamos a centrar. ¿sí? Ese análisis no lo vamos a hacer a partir entonces de tiempos absolutos. No lo vamos a hacer a partir de tomar una medida y decir, en este caso demoró 2 segundos y medio. Eso sería un análisis absoluto. Lo tenemos que hacer en términos comparativos, lo tenemos que hacer en términos relativos. ¿Cuál va a ser la estrategia? La estrategia no va a ser medir tiempos, sino de alguna manera buscar una expresión, una fórmula, una función que nos indique cuántas operaciones realiza un algoritmo a partir de un determinado conjunto de datos. Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero sería una muy buena forma de poder comparar un algoritmo con otro sin tomar tiempos. Y podemos suponer que va a andar más rápido, que en términos de tiempo de ejecución va a ser más óptimo aquel algoritmo que realice una cantidad de operaciones menores. Si un algoritmo realiza más pasos para hacer la misma tarea, va a ser peor que el que realiza menos. Pero fíjense que no estamos midiendo tiempos absolutos, sino que lo que estamos haciendo es buscando una expresión matemática que de alguna manera nos lleve a comparar no cuánto demora, sino cuántas operaciones hace. Y podemos esperar que sea mejor aquel que hace menos veces una determinada cantidad de operaciones. Lo que pasa es que incluso tomar cuántas operaciones hace un algoritmo tampoco es tan simple, porque en primer lugar lo que vamos a hacer es tomar cuántas operaciones hace para un determinado volumen de datos. Le doy un ejemplo sencillo. Si yo quiero ordenar, si el algoritmo que estoy tomando sirve para ordenar un vector, ¿cuántas operaciones hace? ¿Cuántas operaciones hace? Depende mucho de cuántos elementos tengo el vector. Para un vector grandote voy a hacer más operaciones que para un vector chiquito. Entonces tengo que buscar una expresión matemática que tenga que ver con el volumen de datos, que tenga que ver con cuántos datos, con cuán grande es el conjunto con el cual va a trabajar ese algoritmo. Y después hay que tener cuidado, porque si volvemos al ejemplo del método de ordenamiento, que yo le doy un ejemplo de un método de ordenamiento, pero es aplicable a cualquier algoritmo. Para un volumen de datos determinado, llamémosle n, para un volumen n, no siempre realiza la misma cantidad de operaciones. ¿Por qué? Y porque por las características de ese conjunto de datos, a veces tengo un caso más favorable, un caso más fácil de resolver. Si yo quiero ordenar un vector y elijo el método de la burbuja y el vector ya está ordenado, la burbuja en una vuelta se da cuenta. Entonces, ¿qué voy a suponer? ¿Que realizó un solo ciclo para ordenar y que eso va a ocurrir en todos los casos? No, puede haber casos más desfavorables, puede haber casos menos desfavorables. Entonces, lo primero que uno hace, lo primero que uno tiene que hacer es fijar un volumen de datos, saber que la medición va a estar en función del tamaño del conjunto con el que el algoritmo quiera trabajar. Y vuelvo a insistir, aunque yo le haya dado estos ejemplos con métodos de ordenamiento, es aplicable a cualquier algoritmo. Todos los algoritmos trabajan con algún determinado conjunto de datos. Vamos a buscar medir el tamaño del conjunto de datos y medir cuántas operaciones hace el algoritmo para un conjunto de ese tamaño. Y luego podríamos plantear dos escenarios posibles. Podemos analizar el rendimiento de un algoritmo en el caso promedio, o podemos analizar el rendimiento de un algoritmo en el peor caso. ¿Qué sería el caso promedio y qué sería el peor caso? El rendimiento en el caso promedio es tratar de descubrir una expresión que nos diga, una función que nos diga cuántas operaciones realiza un determinado algoritmo con un conjunto de datos de tamaño n en el promedio de los casos. Termina siendo una medición bastante más precisa, bastante más
real. Porque, volviendo a un ejemplo con un método de... Vamos a poner un ejemplo con un método de búsqueda, no de ordenamiento, como para poder ir planteándole ejemplos distintos. Te doy un caso. ¿Cuántas operaciones realiza la búsqueda secuencial en el peor caso? Lo peor que nos puede pasar en una búsqueda secuencial es que el elemento que estamos buscando esté al último, claro, como decís vos, Juan, pero eso va a ocurrir en el peor caso, o que el elemento no esté. Porque cuando el elemento que estamos buscando está justo al último del conjunto que analizamos, o directamente no está, ese ciclo que está preguntando si el elemento está y pasa al siguiente, si está y pasa al siguiente, porque eso es lo que hace la búsqueda secuencial, realizará n operaciones. Es decir, n, si el tamaño es n, realizará n comparaciones para darse cuenta que el elemento que estamos buscando no está. Eso sería un análisis en el peor caso. ¿Tá? Ahora, ¿cuál sería un análisis en el caso promedio? Y en el caso de una búsqueda secuencial, el caso promedio viene dado porque esté más o menos al medio. Y si está muy adelante, es más favorable porque lo encontramos rápido. Si está muy atrás, es menos favorable porque lo encontramos lento. Y si está al medio, estamos justo en un caso promedio. ¿Qué me estaría dando una medición en un caso promedio? Y una medición en un caso promedio me está dando una medición más real de si uso ese algoritmo muchas veces, qué tendencia voy a tener. Porque este tipo de distribuciones siguen una forma normal, que lo van a ver en estadística, y va a tender si yo mido este algoritmo muchas veces, en términos reales, no puedo tener tanta mala suerte tantas veces, que siempre lo que busco esté al último, ni tampoco puedo ser tan afortunado tantas veces de que siempre lo que busco esté adelante. Me voy a terminar ubicando, en términos de promedio, más o menos en, en la cantidad de operaciones que el algoritmo hace para encontrar un elemento que está a mitad de camino. Eso sería el caso promedio. ¿Qué ventaja tiene hacer un análisis en el caso promedio? Que me da una medición más real. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que el caso promedio no es tan fácil de encontrar. Muchas veces el caso promedio lleva a un análisis mucho más profundo, mucho más difícil de hacer. Porque ¿cuál es el caso promedio del quicksort? ¿Cuál es el caso promedio del shell sort? No es tan fácil de descubrir. ¿Tá? Entonces, la ventaja de hacer un análisis del caso promedio es que tenemos un análisis un poco más real, pero la desventaja es que no es tan fácil de plantear a veces el caso promedio. De un algoritmo que hace multiplicaciones de matrices o búsqueda de un determinante, ¿cuál es el caso promedio? Y tendríamos que pegarle una mirada al algoritmo y descubrir cuál es el caso promedio, cuándo es más complejo o cuándo es menos complejo hacer esa operación. En cambio, si bien el peor caso nos da una medida más pesimista, porque lo que estoy analizando es cuántas operaciones hace el algoritmo en el peor caso, me da una medición más pesimista, tiene la ventaja de que muchas veces es más fácil de descubrir una expresión matemática que exprese qué es lo peor que nos puede pasar, cuántas operaciones como máximo puede hacer un algoritmo en la situación más desfavorable. Y la otra desventaja del análisis en el peor caso es que la función que encontremos ahí termina hablando de qué es lo peor que nos puede pasar. Y esa es una medición interesante. Si yo encuentro una función que me dice la búsqueda secuencial en el peor caso realiza tantas operaciones, el tanto está en función de n, lo que me está diciendo es peor que esto no te va a ir. Y es una medida muy interesante para comparar dos algoritmos. Puedes agarrar y decir, mira, con este algoritmo peor que esto no te va a ir. Con este otro, peor que esto no te va a ir. Y voy a tratar de elegir el menos peor, o el que mejor se comporta para el peor caso. Eso es lo que nos plantea un análisis del peor caso para aquella situación en la que el parámetro de eficiencia que estamos queriendo medir es la velocidad de ejecución, o dicho de otra manera, la cantidad de operaciones que el algoritmo hace para poder resolver el problema. ¿Se entiende? La notación que vamos a usar es una notación muy utilizada que se llama notación Big O. Se llama notación Big O porque se escribe con una O mayúscula y es una forma estandarizada. Perdón, estaba tomando un té mientras tanto porque estoy re mal de la garganta. Es una forma estandarizada de poder expresar mediante una fórmula matemática cuántas operaciones realiza un algoritmo. Ya vamos a ver cómo se escribe, pero es muy famosa y se llama notación Big O.
Nosotros podríamos usar una notación cualquiera, además, hasta nos podríamos inventar nuestra propia notación. Pero ¿cuál es la ventaja de usar una notación estándar? Que todo el mundo la entiende y que todo el mundo la conoce. Entonces uno un día se baja un algoritmo de internet que resuelve tal cosa, y ya lo vamos a ver acá con unos ejemplos dentro de un ratito, y dice, che, ¿y esto de este algoritmo, cuántas operaciones realizará? Y en vez de ponerte a inventar, podés tratar de ver si no hay publicaciones que expresen en esta notación Big O cuál es el análisis del peor caso o del caso promedio para este algoritmo. Y como es una notación estándar, seguramente habrá estudios, y habrá estudios expresados de esta manera y lo vamos a poder entender muy fácilmente. Esa es la ventaja que tiene usar de por sí una notación estándar. Con algunos ejemplos dentro de un ratito lo vamos a poder entender más fácil. ¿Ah? Entonces, sintetizando un poco, ¿qué buscamos comparar? ¿Mediciones absolutas? No. Buscamos comparar mediciones, rendimientos en términos relativos entre un algoritmo y otro. Dado un problema, si existe más de un algoritmo para resolverlo, ¿cómo elegimos el mejor? ¿Cómo elegimos el que nos conviene utilizar? Primero, tenemos que elegir cuál es el parámetro de eficiencia que queremos medir. Supongamos que queremos medir como parámetro de eficiencia el tiempo de ejecución. Bueno, una medición absoluta sería este demora tanto y este demora tanto. Ya hemos visto que eso no nos va a servir porque es una medición muy difícil de obtener y de lograr de que sea concluyente. Pero sí una medición relativa. Lo que estamos buscando es una expresión que nos hable de cuál es el rendimiento relativo de diferentes algoritmos, dos o más. ¿Qué buscamos? Buscamos poder deducir una fórmula o una expresión matemática que de alguna manera exprese cuál es ese rendimiento, cuál es esa cantidad de operaciones que el algoritmo hace para algún caso en particular. ¿Cuál podría ser el caso en particular? Y podemos plantear un caso promedio o podemos plantear un análisis del peor caso con las características que dijimos recién. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo esto? Con algunos ejemplos lo vamos a entender un poco mejor, ¿no? Una vez que hemos podido plantear expresiones matemáticas que representan cuántas operaciones hace un algoritmo para un determinado caso, supongamos para el peor caso, podemos comparar esas expresiones matemáticas, ver qué curva nos da cada uno. Y si un algoritmo tiene un comportamiento cuadrático y el otro tiene un comportamiento logarítmico, bueno, cuando dibujemos esas dos curvas nos vamos a dar cuenta cuál elegir. En un ratito lo hacemos. Eso es lo que buscamos, ¿tá? Tratar de descubrir una tendencia de cantidad de operaciones de un determinado algoritmo para un conjunto de datos y poder decidir, poder comparar en términos relativos esas dos tendencias. ¿Ah? Bien. Para poder medir estas tendencias, se vuelve absolutamente central descubrir primero cuál es el volumen de datos con el que estamos trabajando. Eso es lo que se llama tamaño volumen natural. La cantidad de datos que un algoritmo debe procesar, el volumen del conjunto con el que está trabajando. Y esa variable va a ser siempre central en la función que estamos tratando de descubrir, que estamos tratando de poder construir para que exprese el volumen de trabajo del algoritmo. Eso se llama volumen natural. Acá hay algún ejemplo que estábamos charlando recién. Por ejemplo, si pretendemos ordenar un arreglo, el tamaño del arreglo, el volumen natural, viene siendo la cantidad de elementos. ¿Ah? El tamaño del arreglo es el volumen natural. Y nosotros vamos a tratar de encontrar para ese método de ordenamiento una función que la podamos expresar mediante esta notación Big O para que quede con una notación estándar que nos exprese cuántas operaciones hace el algoritmo en el peor caso, si estamos haciendo un análisis del peor caso o en el caso promedio si no, en función del volumen de datos, en función del tamaño del arreglo. Eso sería el volumen natural. Bueno, esto es una conclusión que ya lo charlamos, que sería el análisis en el peor caso. Se las dejo acá porque preferí ponerles ahí un pequeño slide con esta síntesis de qué sería el peor caso en el caso que en la situación en la que estemos analizando cantidad de operaciones y qué sería el caso promedio y qué características tiene cada uno. Nosotros dentro del análisis que hacemos en AED vamos a usar normalmente el análisis en el peor caso. Bien,
Vamos con algunos ejemplos, porque esto va a clarificar mucho la situación, esto nos va a dejar más claramente expresado en realidad de qué estamos hablando. Con algunos ejemplos. La búsqueda secuencial, que es lo que charlábamos hace un ratito. Para un vector de tamaño n, imagínense el n con un número como usted quiera, 10.000 o 5.000, es el tamaño del vector. Para un vector de tamaño n, lo peor que le puede pasar, como charlábamos hace un ratito, a una búsqueda secuencial es que el elemento que está buscando esté al último o directamente no esté. Eso es lo que charlábamos hace un ratito. ¿Por qué es lo peor que le puede pasar? Porque es lo que va a llevar a que el ciclo de búsqueda sea lo más largo posible. ¿Se acuerdan cómo en una búsqueda secuencial? Un ciclo, no tengo el código acá, pero no viene al caso. Es un ciclo que tiene un condicional adentro, y ese condicional va preguntando si el elemento que estoy buscando es el que estoy visitando en ese momento. Si me dice que no, pasa al siguiente, si me dice que no, pasa al siguiente, si me dice que no, pasa al siguiente. Y lo interesante es que ese ciclo corta cuando hemos encontrado el elemento que buscamos. Esa es la búsqueda secuencial. Si el elemento que busco está muy al comienzo, voy a realizar pocas operaciones. Es un caso optimista. Si el elemento que busco está más o menos al medio, estoy en un caso promedio. Y si el elemento que busco está más al final, estoy en un caso más pesimista. El peor de los casos pesimistas es que el elemento que busco sea justo el último o que no esté. Entonces ese ciclo va a recorrer todo el vector hasta el fin. Y si el vector tenía 100 millones de elementos, y bueno, tendrá que dar 100 millones de vueltas para darse cuenta que el elemento no estaba o que estaba ya al último. ¿Ah? Ese es el análisis en el peor caso. Identificar el tamaño natural implica acá identificar cuál es el volumen de datos con el que estamos trabajando. Es decir, si estamos en una búsqueda secuencial que ocurre sobre un vector, ¿cuál es el tamaño del vector? ¿Cuántos elementos tenemos? ¿Está? El tiempo que vamos a intentar medir para el análisis en el peor caso es cuánto demora el algoritmo, si medimos tiempo, cuánto demora el algoritmo en realizar todas esas comparaciones. Pero en realidad, como el análisis que estamos buscando, un análisis comparativo, un análisis en términos relativos, medir el tiempo no es una medida de tiempo absoluto, sino que equivale a identificar cuántas operaciones hace en función de n. Entonces, si vamos a identificar cuántas operaciones hace en función de n, tendremos que encontrar una expresión matemática que diga eso, que hable de eso. ¿Qué les parece a ustedes? Si n es el volumen de datos, en el peor caso, ¿cuántas comparaciones hará? ¿Cuántas vueltas dará ese ciclo? En el peor caso dará n vueltas. Si el vector es de tamaño 5000 y yo le pido que busque un elemento que no está, lo que va a pasar es que dé 5000 vueltas. Lo peor que nos puede pasar es que ese algoritmo llegue a dar n vueltas. Entonces, si queremos expresar simbólicamente una función que nos diga a partir de n, una función de n, que nos hable de cuántas operaciones hace ese algoritmo en el peor caso, tendríamos que expresar algo como lo que está acá, O de n. ¿Ah? Espérense que pongo el lapicito. Esto, que está acá, es lo que llamamos función de orden de la búsqueda secuencial. Resulta que la búsqueda secuencial para el peor caso es de orden n, se lee así. Por eso esto lo de la notación big O. Noten que se escribe con una O mayúscula y entre paréntesis la función que expresa la cantidad de operaciones que el algoritmo hace para el caso que estoy analizando. En este caso, en esta situación es el peor. ¿Tá? Estamos haciendo un análisis para el peor caso. Entonces vamos a decir que en el peor caso la búsqueda secuencial es de orden n. Y eso nos está hablando de que la función es lineal. Fíjense que orden n estamos hablando de una función lineal. Si yo dibujase un eje de coordenadas, en un ratito les voy a mostrar unos ejes bien dibujaditos, pero como para ir adelantando, si esto es el volumen de datos n, y si esto es la cantidad de operaciones que el algoritmo hace, una función de este tipo tiene más o menos esta forma, ¿está? Es una recta, es una función de orden lineal, una función lineal. Bueno, se dice que la búsqueda secuencial es un algoritmo de orden n o un algoritmo de orden lineal. Así se lee. ¿Está bien? Y lo que nos está representando es esto. ¿De qué habla una función lineal? Una función lineal habla de que, le voy a poner otro color para que se den cuenta, pues esto lo han visto en álgebra, seguro, pero está bueno analizarlo. Esto habla de que para una determinada cantidad, le vamos a llamar N1 de operaciones, corresponde corresponde una cantidad O1, le vamos a llamar O1, de operaciones. Que luego si tenemos un incremento del volumen de datos, le vamos a llamar N2,
corresponde un incremento igual en la cantidad de operaciones. ¿Tá? Le vamos a llamar O2. Eso es lo que nos dice una función de orden lineal. Nos está diciendo que a un incremento determinado del volumen de datos corresponde un incremento igual en la cantidad de operaciones que el algoritmo realiza. Eso es una función de orden lineal y así se comporta un algoritmo cuando es lineal. ¿Tá? ¿Para qué sirve obtener estas expresiones en términos relativos? Supongamos que no es una búsqueda secuencial lo que estamos queriendo resolver. Supongamos que es un problema cualquiera, estamos trabajando, somos compañeros de trabajo, alguien diseña un algoritmo, ¿será mejor o será peor que el que teníamos antes? El que diseñó Analia, ¿será mejor o será peor que el que diseñó el Silvio? Y viene el Silvio, plantea uno que es lineal, chicos, miren este lineal. Viene el Analia y dice, sí, acá tenemos uno, y también es lineal, y es lo mismo usar uno, usar el otro. Y viene el Fede y dice, che, yo encontré uno que hace lo mismo que usted, pero es logarítmico. ¿Cómo que logarítmico? Sí, nos ponemos a estudiar, ahora les voy a mostrar cómo, y descubrimos que el que hizo el Fede es logarítmico, y venimos y dibujamos una curva logarítmica y nos da una cosa como esta. ¿Ah? ¿Y qué está representando una curva logarítmica? Está representando que a un incremento determinado del volumen de operaciones corresponde un incremento, fíjense dónde pega esto en el eje de la Y, corresponde un incremento mucho más pequeño en la cantidad de operaciones. Entonces, si este es un análisis del peor caso, y tenemos posibilidad de elegir este algoritmo para la solución, y conviene toda la vida elegir este, porque la cantidad de operaciones que realiza para el mismo n, no solamente que es mucho menor, sino que además, para un incremento grande del n, corresponde un incremento pequeño en la cantidad de operaciones. Eso es lo que buscamos con una función de orden. Noten cómo la comparación aquí no es en términos de tiempo absoluto. No estamos diciendo el algoritmo del Silvio demora 4 segundos, el de la Analia 3.8 y el del Fede 2. Porque eso después lo ejecutamos en otras condiciones y puede variar. Pero sí estamos encontrando una función que nos lleve a hacer una comparativa en términos relativos, en términos de la cantidad de operaciones que realiza. Y noten que no lo hacemos a partir de medir y contar las operaciones, sino que lo hacemos a partir de poder construir una función una función que está expresada en términos del volumen de datos, porque n es el volumen de datos con el que ese algoritmo trabaja. Bueno, esa función que expresa la cantidad de operaciones que un algoritmo hace y que depende, que está expresada en términos del volumen de datos, es lo que se llama función de orden. Y la podemos representar con la notación Bigot de este modo. ¿Se entiende hasta ahí para qué sirve? Esta es la función de orden del peor caso de la búsqueda secuencial. Eso es lo que estamos construyendo ahí. ¿Tá? Les puedo mostrar algunos ejemplos más que seguro van a clarificar un poco más las cosas. ¿Cuál sería la función de orden de la búsqueda binaria? Miren, se los digo antes de contarles por qué, y cuando les cuente por qué se van a dar cuenta. La función de orden de la búsqueda binaria es esta. Esa es la función de orden. Si la buscan en internet van a encontrar que la expresión, según la notación Bigot, de la función de orden de una búsqueda binaria es esta que está acá, y se dice que es una función de orden logarítmico. ¿Pero por qué? Le han enseñado en la secundaria a calcular logaritmos, pero no sé, algún profe de matemática les contó qué representa un logaritmo. Perdón, se me fue de la cabeza un segundo. Algún profe de matemática les contó qué operación natural representa un logaritmo. ¿Saben lo que es un logaritmo en base 2, por ejemplo? ¿Mm? ¿Yo no? Bueno, a mí me llama la atención cómo salimos muchas veces de la secundaria sabiendo calcular cosas que no sabemos lo que representan. ¿Está? Cuando vamos a la primaria y nos enseñan a sumar, ¿cómo te enseñan? Dicen, si vos tenés 2 manzanas y tu mamá te compra otra, tenés 3, ¿ves? Porque 2 manzanas más 1 es 3. Entonces vos aprendes que el más es eso. Pero después, cuando uno va avanzando en un cálculo un poquito más complejo, te enseñan, si usted calcula raíz cuadrada, calcúlela así, y punto. Y usted calcula el logaritmo y calcúlelo así, y punto. Pero uno se va alejando de lo que naturalmente representan esas operaciones. Un algoritmo representa cuántas veces podés partir algo para tener la unidad. Yo diría esto, más allá de si el inverso o no de tal cosa, pero con la explicación natural me refiero a esto. Supongamos que yo agarro una varillita de madera de 1 metro
la mido en centímetros. Si la mido en centímetros, voy a decir esta varillita de madera tiene 100 centímetros. ¿Cuántas veces voy a poder partir en dos esa varillita de madera para llegar a la unidad, para llegar a 1 centímetro? Bueno, eso es logaritmo en base 2 de los 100 centímetros que tengo. Es decir, si tomo la varillita, la parto en dos, y a lo que me queda lo parto en dos, y a lo que me queda lo parto en dos, y a lo que me queda lo parto en dos, ¿cuántas veces voy a tener que partir en dos para llegar a un pedacito de 1? Logaritmo en base 2. Eso es logaritmo. Si yo tengo una ruta que mide 350 kilómetros, ¿cuántas veces puedo fraccionar esa ruta para tener distancias de 1 kilómetro? Porque si yo tengo que cargar un camión que me pone los cartelitos de los kilómetros, ¿cuántos cartelitos? No cuántos cartelitos, sino cuántas particiones puedo hacer. ¿Cuántos cartelitos? No, porque el cálculo ahí es otro y es elemental, ¿no? Pero ¿cuántas particiones puedo hacer para llegar de esos 350 kilómetros a tener una distancia de 1 kilómetro? Logaritmo en base 2 si voy partiendo de 2. Y si en vez de partirla de a 2, agarro y digo, no, ok, yo quiero fraccionar el trabajo de otra forma. Lo voy a partir en 3 grupos. Lo voy a partir en 3 y a lo que me quede lo voy a partir en 3 y a lo que me quede lo voy a partir en 3. ¿Cuántas particiones puedo hacer para llegar a la unidad? Logaritmo en base 3. Es un logaritmo. ¿Por qué decimos que la búsqueda binaria es de orden logarítmico? Porque lo charlamos con la búsqueda binaria, porque usa esta estrategia de divide y vencerás. ¿Qué hacía la búsqueda binaria? Aprovechándose de que el conjunto de datos estaba ordenado, lo partía en dos. Y después no seguía partiendo en dos a lo loco, se fijaba con qué mitad le convenía quedarse, porque si está ordenado de menor a mayor y lo que busco es más chiquito, me voy a quedar con la mitad a la izquierda, y si lo que busco es más grande, me voy a quedar con la mitad derecha. ¿Se acuerdan cuando vimos la búsqueda binaria? Entonces yo agarro una mitad, ¿y qué hacía con esta mitad? La volvía a partir en dos. Tomaba el elemento del medio, no los revisaba a todos, tomaba el elemento del medio, y dependiendo de si ese elemento del medio era más grande o más chiquito, ¿qué hacía? Tomaba una mitad, tomaba la otra, ¿y qué volvía a hacer? La volvía a partir en dos. Usa esta estrategia de divide y vencerás. Entonces, lo peor que nos puede pasar con la búsqueda binaria, en el análisis del peor caso, lo peor que nos puede pasar con una búsqueda binaria es que el elemento que estamos buscando no esté, o que justo sea el último que encontremos. Es el análisis del peor caso. Fíjense que el mismo análisis del peor caso que la búsqueda secuencial. ¿Está? Entonces, si yo lo parto en dos, y lo vuelvo a partir en dos, y lo vuelvo a partir en dos, ¿cuántas particiones en 2 como máximo podré hacer? Logaritmo en base 2 de n, siendo n el tamaño del conjunto de datos en el que estoy haciendo la búsqueda. ¿Está? Ese es el análisis en el peor caso. Entonces, aunque dentro de un ratito se lo voy a mostrar más pasadito en limpio, permítanme que los dibuje así en borrador para poder ir explicándoselo circunstancialmente. Ya en un rato vamos con una gráfica mejor. Volviendo al gráfico de recién. Si estamos hablando ahora no de cualquier algoritmo, sino de la búsqueda, y alguien viene y plantea, che, yo voy a hacer una búsqueda secuencial. Y podemos agarrar y decir, la búsqueda secuencial para el análisis del peor caso es de orden lineal, corresponde a una función como esta. Y alguien puede venir y decir, yo quiero hacer un análisis compararlo con la búsqueda binaria. Si nos damos cuenta que la búsqueda binaria es de orden logarítmico, sabemos que también para el análisis del peor caso, porque noten que estamos analizando el mismo caso para las dos. En ambas situaciones estamos haciendo el análisis del peor caso. El análisis en el peor caso de la búsqueda binaria es una curva, más o menos dibujadito, hace un rato se lo dibujo mejor. Es una curva logarítmica. Entonces, si es una curva logarítmica, estas dos funciones nos llevan a poder comparar un algoritmo con el otro. ¿Con cuál se van a quedar? Y yo me voy a quedar con este siempre que pueda. ¿Tá? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Y la gran diferencia es que no siempre me voy a poder quedar con ese, porque hay situaciones en las que si el conjunto de datos no está ordenado, yo no puedo usar la estrategia de divide y vencerás, con lo cual este algoritmo no es viable. Pero si estoy en un escenario en el que los dos son viables, bueno, miren cómo esta expresión del peor caso nos lleva a concluir, pero ahora no a ojo, sino con un basamento matemático, que este es mejor. ¿Está? Entonces, cuando dábamos estos temas y nos decían, profe, pero realmente será mejor o convendrá usar la búsqueda secuencial en lugar de usar una búsqueda binaria, nosotros tenemos que decir, sí, te va a convenir la búsqueda binaria, porque fíjate que hace menos operaciones, pero no teníamos un basamento matemático. Bueno, llega hoy
de la mano de esto, de las funciones de orden, y lo podemos comparar de este modo. Ya les dije, pero se los vuelvo a decir, en un ratito les voy a mostrar estos gráficos bien pasaditos, limpio, van a poder sacar conclusiones un poco más claras. Estos son solo algunos ejemplos, como para que veamos en qué situaciones se puede usar esto. Y quiero que noten algo más. Nadie aquí está diciendo que yo he medido en tiempos, he puesto el cronómetro, ejecuté la búsqueda secuencial y se comporta así, y que después ejecuté la búsqueda binaria y se comporta así. No estamos tomando el tiempo con un cronómetro, porque con un determinado hardware, con un determinado sistema operativo, con una determinada carga de ese equipamiento, un algoritmo puede comportarse de una manera o de otra. Así que no estamos tomando tiempos reales con un cronómetro para hacer mediciones en valores absolutos de tiempo, sino que estamos midiendo de manera relativa cuántas un determinado algoritmo para lograr su objetivo en el peor caso. ¿Tá? En el peor caso. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Les puedo plantear algunos ejemplos más. Un minuto que saco el lápiz. Ahí está. La selección directa. Es otro ejemplo que podemos analizar que está bastante bueno. ¿De qué orden es la selección directa? En general vamos a decir que los métodos simples son de orden cuadrático. Esto que está acá representa la función de orden de un algoritmo como la selección directa. Y esto que está acá, el nombre que recibe, vamos a decir que es un algoritmo de orden cuadrático. ¿Por qué decimos que es de orden cuadrático? Porque según la notación Bigot, la función que representa lo peor que nos puede pasar, es decir, el análisis en el peor caso, cuántas operaciones hace ese algoritmo en el peor caso, es n al cuadrado. Por eso decimos que es un algoritmo de orden cuadrático. ¿Y por qué vamos a decir que de orden cuadrático? Es fácil darse cuenta, porque si se fijan bien, la selección directa tiene dos ciclos for, uno dentro de otro. Ya sé que están pensando que el de afuera no da n vueltas, pero ya les cuento. Supongamos que el de afuera sí da n vueltas, da n-1 vueltas en realidad, pero supongamos que lo da. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Lo peor que nos puede pasar es que el ciclo interno que va regulando cada pasada, los elementos estén en un orden tan desgraciado, pero tan malo, que lo lleve a ese algoritmo a ese ciclo, perdón, a dar todas las vueltas. Y en todos los casos. Y el ciclo externo, si imaginamos que también da n vueltas porque necesitamos hacer n pasadas, también va a dar todas las vueltas. Entonces lo peor que nos puede ocurrir es que el ciclo externo realice las n pasadas y que el ciclo interno en cada pasada a su vez dé n vueltas. Eso estaría diciendo, nos estaría mostrando que en el peor caso el algoritmo realiza n por n comparaciones. N del ciclo chiquito por n del ciclo de afuera, del ciclo grande. ¿Tá? N del ciclo interno por n del ciclo externo. Eso es n cuadrado. N por n, n al cuadrado. Ya sé que pueden pensar, primero, a ver, pero en una situación muy desgraciada, que los valores estén en un orden tal que en todos los casos te pase eso. Bueno, sí, pero que justamente lo que estamos haciendo es un análisis en el peor caso. ¿Tá? Y lo otro que me pueden decir es, sí, cuidado que el ciclo externo no da n vueltas. En la selección directa el ciclo externo da n-1 vueltas. Ok, pero para un n lo suficientemente grande, para un n muy, muy grande, que es lo que vamos a analizar dentro de un rato con otras funciones, para un n muy, muy grande, decir n por n, que decir n-1 por n es prácticamente lo mismo. La tendencia en el algoritmo es la misma. Si un n es muy, muy grande, el restar 1, Juan, como lo decís vos, es despreciable. Entonces yo estoy haciendo un análisis y me supongo un n muy grande, restarle o no restarle 1, da más o menos lo mismo. ¿Tá? Porque sería n-1 por n. Y si la n es de 100.000 millones, y 100.000 millones por 100.000 millones es casi lo mismo que si le restaste el 1 o no a la primera n. Bueno, vamos a decir que es un algoritmo con una tendencia cuadrática, de un orden cuadrático para el peor caso. ¿Tá? ¿Cómo es una curva cuadrática? Aunque en un rato se las voy a mostrar con más detalle. Y si la dibujamos una curva cuadrática, si este es un eje de coordenadas de nuevo, una curva cuadrática tendría, así muy a mano alzada y con el lapicito agarrado con el mouse, ¿no? Una curva cuadrática viene a ser una cosa más o menos como esta. Fíjense que si yo encuentro un algoritmo de ordenamiento que es lineal, estoy en esto, y si lo comparo con un algoritmo logarítmico, estoy en esto. Fíjense cómo nos lleva a poder comparar algoritmos y poder elegir el mejor, ¿no? Poder elegir el que realiza menor cantidad de operaciones, que eso en definitiva es lo que buscamos. Lamentablemente no tenemos algoritmos de
de ordenamiento que en el peor caso se comporten de modo logarítmico ni tampoco de modo lineal. Y eso es lo que hace que sigan siendo valiosos hoy algoritmos de orden cuadrático, aunque en realidad podemos tener algoritmos que están en un orden un poco más chiquito. Denme un segundo, denme un segundito que tengo una cuestión acá. Falta Jorge que nos cuente algún chiste. Que siempre, él siempre tiene un Sí, chiste está para bien. todo. Ahí seguimos, chicos, en un minuto. ¿La dejas ahí? Sí, Bueno, no hay dale, problema. cerrá y deja sin llave, yo me encargo. Bueno, mi hijo que se va justo. ¿Cómo? Sí, está bien, yo me encargo, dale. Mi hijo se Sí, va justo. con unos amigos y me estaba haciendo señas para pedirme permiso que sí, y yo acá dando clase. Yo que tiene la clase de la casa de uno. Sí, yo le digo que nos Bueno, falta ya se Jorge, que fue. siempre se Ahora me tira dejan de algún molestar. chiste ahí como para Me dice, te dejo las bicis rellenar. acá adentro. Dejó la bicicleta estacionada en el living. Bueno. Ahí está. Sí, la verdad, sí, está bueno la auto, ¿no? Fue la clase, listo. Me voy a andar en bici, chicos, nos vemos, que anden bien. Sí, acá el Fede, la Analia y el Julio, la clase no me andan en bici. Ah, Julio. Sí, Me hoy me tenía parado atrás de preguntaban. la compu haciéndome señas y yo no quería cortar la clase. Bueno, Sí, no tenemos sí. algoritmos seguimos con esto, no tenemos algoritmos de ordenamiento así. Tenemos algoritmos de ordenamiento que andan más o menos por acá, algunos mejores que otros. Y hoy lo vamos a poder comparar con más. ¿Qué será mejor? Para el peor caso, ¿la selección directa o el shell sort? Bueno, hoy vamos a ver por dónde anda el shell sort. ¿Cuán lejos está de esto? Bien, ahí está. Hay un ejemplo que no les comenté, que es un ejemplo bastante bueno, no de un algoritmo de ordenamiento, sino de una búsqueda, de un acceso directo. ¿Vieron que nosotros podemos acceder a un vector de manera directa? Es decir, por ejemplo, si tenemos un vector de 100.000 millones de elementos, y yo te digo, mostrame el elemento 5.000, ¿tenés que pasar por los otros antes? No, porque es una estructura de datos que soporta un acceso directo. Entonces yo digo print del vec sub 5000 y a mí qué me importa cuántos tiene. Eso es lo que se llama acceso directo. Los algoritmos que se pueden resolver, que pueden cumplir su objetivo por acceso directo, son algoritmos así, como les estoy dibujando ahí, de un orden constante. Se les llama algoritmos de orden constante. Son geniales. Son geniales. ¿Por qué son geniales? No solamente porque normalmente son muy eficientes, sino que la genialidad está en que a un incremento incluso grande en el volumen de datos no le corresponde un incremento en el volumen de operaciones. Entonces yo sé que el análisis que haga es idéntico para un conjunto muy grande que para un conjunto no tan grande. Esos algoritmos son geniales. Bueno, lamentablemente hay muchísimos problemas que todavía no hemos podido resolver con algoritmos de orden constante. Eso sería un acceso directo, ¿está? Un algoritmo de orden constante. No se los comenté, se los quería comentar al principio y me olvidé. Bueno, ¿estamos? ¿Algún otro ejemplo? No, bueno, creo que con esto estamos. Después les voy a plantear algunos ejemplos más vamos a comparar cómo es un shell sort, por ejemplo, o cómo es un quick sort, o lo vamos a comparar con una inserción directa. ¿Cómo es una inserción directa? Bueno, en un ratito les muestro algunos ejemplos más y una tablita que tenemos, porque son algoritmos tan antiguos y tan conocidos que ya otros se tomaron el trabajo de calcular cuáles son o de obtener cuáles son las funciones de orden para el peor caso y en algunas situaciones para el caso promedio. ¿Qué podemos hacer resumiendo entonces intuitivamente con la notación Bigot? Bueno, entonces lo que sabemos intuitivamente es que lo que vamos a encontrar dentro de una función de orden expresada con la notación Bigot es en definitiva una expresión matemática que nos habla de cuántas operaciones el algoritmo hacen, ¿tá? El algoritmo hace. Podemos apoyarnos en esta búsqueda de cuántas operaciones el algoritmo hace en el peor caso o en el caso promedio. Basándonos ya sea en el peor caso o en el caso promedio, podemos encontrar que esta situación viene expresada por funciones muy conocidas, como charlábamos hace un rato. Descubrir que un algoritmo es cuadrático
no nos lleva a una función rara, extraña, que hay que hacer un análisis para ver cómo se grafica. Nos lleva a una función cuadrática. Nos podemos, intuitivamente, nos podemos apoyar en funciones que conocemos. Todos sabemos cómo es la curva logarítmica, o todos sabemos cómo es una curva cuadrática, y si no lo sabemos, lo buscamos en dos patadas, todos sabemos cómo se dibuja una recta en un eje de coordenadas cartesianas. ¿Tá? Entonces, si intuitivamente podemos identificar una función y esa función nos resulta conocida, nos va a dar una idea, aunque sea muy primaria, de qué algoritmo es mejor que otro. ¿Tá? Miren esta tablita que les muestro a continuación. Esto sería un algoritmo de orden constante, es un algoritmo de orden 1, lo que les decía hace un rato. El acceso directo es un algoritmo de orden 1. ¿Por qué? Porque sin importar el tamaño del arreglo, del conjunto de datos, sin importar cuán grande sea el n, para acceder a un elemento en particular, siempre realiza una operación, solo una. ¿Ah? La búsqueda binaria es de orden logarítmico. Esta es la función de orden, lo analizábamos recién. La búsqueda secuencial en un arreglo es de orden lineal, de orden n. Pero hay algunas situaciones más que conviene analizar y que ya no son por ahí tan sencillas de descubrir, pero sí hay un análisis que se ha hecho antes por personas que saben y que se dedican a esto. Por ejemplo, el algoritmo de ordenamiento, el quicksort, es de orden n por logaritmo de n. Cuando veamos el quicksort, porque el quicksort todavía no lo vimos porque usa una técnica recursiva y todavía no vimos el tema de recursividad. Pero cuando lo veamos, lo vamos a analizar, vamos a volver sobre esto en detalle y vamos a ver que en realidad tiene recursivamente metido adentro una estrategia de divide y vencerás. Por eso una parte de la función de orden se basa en una función logarítmica, pero que luego necesita ejecutar eso n veces. Por eso es n por logaritmo de n. Ahora les muestro cómo se grafica una curva de n logaritmo de n, la van a ver. La selección directa de orden cuadrático, por eso que vimos hace un rato. Noten cómo hay entonces muchos algoritmos basados en funciones de orden muy estándares y muy fáciles de comparar. La multiplicación de matrices, han estado trabajando en álgebra con multiplicaciones de matrices. Si se ponen a seguir paso a paso cuál es el algoritmo que ustedes hacen con una lapicera en la mano para poder multiplicar dos matrices, se van a dar cuenta que en realidad lo que tienen son tres ciclos, tres recorridos, uno dentro del otro. Si yo tengo tres ciclos de tamaño n, uno dentro del otro, no importa si uno puede ser de n menos 1, porque para un n grande restar una vuelta o no, no va a tener un peso importante. Si yo tengo tres ciclos, uno dentro de otro, y mi volumen es n, y los ciclos dan n vueltas, entonces lo que tengo es n por n por n, y eso es n al cubo. Las multiplicaciones de matrices son algoritmos de orden cúbico. ¿Ah? Y después existen algunos problemas más particulares sobre los que vamos a regresar de aquí a unas clases, sobre lo que vamos a hacer todo un análisis muy particular. Ya van a ver más adelante, estos algoritmos reciben el nombre de algoritmos intratables. ¿Qué significa intratable? Significa que con el estado de la ciencia de la computación hasta el día de hoy, todavía estamos buscando una manera mejor de resolverlo y que para un n grande excede nuestra capacidad computacional. ¿Tá? Y no los podemos resolver. Son algoritmos donde la n aparece como exponente. ¿Tá? La transpuesta de matrices, Gino, pero no sé si hay el Fede, el Julio o Analia, si alguno sabe, no sé de qué orden sería un algoritmo que haga transposición de matrices. Habría que googlear un poquito, Gino, y ver, o ponerse a ver, ¿es de orden cúbico, Julio? Ah, mira, ahí está, que también tiene claro, porque también tiene que recorrer. Yo estaba hablando sin el, Bueno, habría el que imaginarlo un micrófono. poquito, pero si vos ya lo buscaste, ni perdemos tiempo. Es de orden cúbico. No, es cúbico, Ah, sí, bueno, ahí sí. sería un algoritmo de orden cúbico, la transposición de matrices. Bien. Sí, yo ¿En qué estaba algoritmo la muteada y n estaba hablando. aparece como exponente? Hay muchas situaciones y lo vamos a analizar en unas clases más adelante. Resolver la serie de Fibonacci, por ejemplo, un clásico algoritmo exponencial. Por ejemplo, cuando en una red social tenemos, vieron que un contacto puede tener a su vez un grupo de contactos, y esos contactos puede a su vez tener, cada uno de esas personas puede tener otro grupo de contactos. Si quisiéramos analizar quiénes son contactos de quiénes, todos contra todos,
caeríamos, para poder comparar todos contra todos, caeríamos en un algoritmo de orden exponencial. Las máquinas que conocemos hoy, eso lo vamos a ver más adelante, yo se los cuento para que, más que nada para que tomemos conciencia de qué significa que un algoritmo sea exponencial. Las computadoras que tenemos hoy, desde el teléfono hasta una notebook o un super servidor por ahí, son máquinas que, si bien han evolucionado mucho en el tiempo, desde el punto de vista de lo que pueden hacer, desde el punto de vista de su arquitectura, desde el punto de vista de su diseño, son máquinas de estado. Y a las máquinas de estado, la primera máquina de estado tangible la diseñó, la construyó Alan Turing antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40. ¿Tá? Desde allá hasta hoy, lo que hemos podido hacer es achicar enormemente el tamaño, agrandar enormemente la velocidad de ejecución, achicar enormemente los costos, disminuir de una manera terrible el consumo eléctrico, y eso es lo que hoy permite que tengamos un teléfono así de chiquitito capaz de hacer un montón de cosas. Ok, la hemos optimizado de una manera tremenda, pero el diseño sigue siendo el mismo. Siguen siendo hoy, mi computadora es una máquina de Turing, mucho más sofisticada que la primera que construyó Alan Turing, que era electromecánica, pero sigue siendo una máquina de Turing. Estas máquinas, hay algoritmos que no los pueden resolver si no es poniendo la n como exponente. Hay muchas cosas que todavía no sabemos resolver que no sea de una manera exponencial. No sé si han jugado alguna vez al 8 reinas. A mí me gusta por ahí jugar esta pavada. No sé si lo conocen al juego este de las 8 reinas. ¿Alguien lo ha jugado alguna vez? ¿Lo conocen? Los veo ahí en el chat, ¿no? Es un juego sencillo, ¿sí? A mí me gusta jugarlo por ahí con mis hijos. Es un juego sencillo, es muy fácil, es muy, muy sencillo. Miren, es así. Agarren un tablero de ajedrez que es de 8×8. Saquen todas las fichas, saquenlas a todas y elijan 8 peones del mismo color. Por ejemplo, agarré y decimos, vamos a jugar con los 8 peones blancos. El 9 Reina, la película, qué buena película, ¿no? Una de las, tengo una simpatía, ya de por sí me gusta el cine argentino y esa película en particular me encanta, la he visto 70 veces. Pero no es la peli, es otra. Ahí va. Tomen todos los peones de un solo color, suponete los blancos. Van a quedar 8 peones blancos. ¿Tá? 8 peones blancos. Ahora hagamos de cuenta que los peones son reinas. ¿Qué significa? Que en la mano tengo 8 reinas. ¿Cómo mueven las reinas en el tablero de ajedrez? Mueven para todos lados, es decir, mueven horizontalmente, verticalmente, en diagonal y en contradiagonal, para cualquier lado. Y además, comen en cualquiera de los sentidos que muevan, es decir, en cualquiera de esos sentidos, si se chocan con otra ficha, las comen. Entonces vamos a suponer que los 8 peones son ahora reinas y que entonces esos peones van a poder moverse para cualquier lado. ¿En qué consiste el juego? En poder colocar esas 8 reinas en el tablero, por eso el juego se llama el juego de las 8 reinas, esas 8 reinas en el tablero, de manera tal que ninguna se mate entre sí. ¿Tá? Entonces cuando uno coloca la primera reina es fácil, cuando coloca la segunda le busca alguna combinación que no te quede ni en la diagonal, ni al costado, ni arriba, ni en la contradiagonal, ya no se pueden matar entre sí. Cuando coloca la tercera reina sigue siendo un poco fácil, la cuarta ya no es tan fácil, la quinta, y cuando llega a la sexta reina te das cuenta que no tenés forma de colocarla sin que se mate con otro. ¿Tá? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y te tenés que volver para atrás y decir, bueno, esto no sirvió, y empezar de vuelta. ¿Tá? Bueno, ¿quién gana el juego? El juego lo gana aquel que puede colocar las 8 reinas en el menor tiempo posible. Es el juego de las 8 reinas. Bueno, después vamos a charlar. Fue diseñado por un matemático hace muchas décadas atrás. Más adelante vamos a hablar de eso, no me quiero ir por las ramas. Si quisiéramos resolver el juego de las 8 reinas con una computadora, es decir, si quisiéramos construir un algoritmo para el juego de las 8 reinas, más allá de que después lo transformemos en un programa de computación o no, pero si quisiéramos construir un algoritmo, caeríamos en un algoritmo de orden exponencial. Donde, ¿cuál es el volumen de datos ahí? Si son 8 reinas, el volumen de datos es 8. 2 a la 8 combinaciones posibles habría que evaluar. 2 a la 8 es un número grande. ¿Tá? Pero el tema no es solamente que es un número grande. El tema es que al estar la n como exponente, ahora cuando les muestre las curvitas se van a dar cuenta, a un incremento, y acá es donde está el asunto, a un incremento pequeño en el volumen de datos corresponde un incremento muy grande en la cantidad de operaciones. 2 a la 9, si yo del 8, si el volumen de datos le sumo 1, en vez de 8 reinas tengo 9, entonces mi algoritmo se va a comportar para el peor caso como 2 a la 9.
2 a la 9 no es un número un poquito más grande que 2 a la 8, es mucho más grande que 2 a la 8. Y ahora hacete 2 a la 9, Benjamín. 2 a la... Si en vez de 9 reinas tengo 15, claro, si en vez de 9 reinas tengo 15, yo he subido 6 nomás en el volumen de datos. Sí, pero 2 a la 15 no es 6 más, es muchísimo más. ¿Está? Bueno, más adelante vamos, 2 a la 9, acá está bien, 2 a la 9, Fede, 250, perdón, yo estoy cruzado, 2 a la 8 es 256, 2 a la 9, 512, y ahora hagan 2 a la 10, y se van a dar cuenta cómo la cosa toma una curva que se acelera mucho. ¿Está? Bueno, eso es un algoritmo de orden exponencial. ¿Está? 2 a la 16 ya da eso. Imagínense cuando lo queremos resolver en un tablero de 1000, el 1000 reinas. Bueno, ya más adelante cuando hablemos de esto, cuando vayamos a la clase donde hablamos de este tipo de algoritmos, ¿por qué resulta interesante poder resolver el 1000 reinas? Porque 2 a la 1000 es un número muy grande, pero muy, muy grande, tan grande que es impronunciable de grande. Esa es la cantidad de operaciones que un algoritmo tendría que hacer si quisiera encontrar la solución del 1000 reinas. Son tantas operaciones que el problema es que con el estado de la ciencia y la computación al día de hoy, lo podemos hacer, sí, lo podemos hacer, pero necesitamos un par de millones de años para que el algoritmo termine. ¿Tá? Entonces termina siendo algo que todavía no podemos resolver. ¿Tá? Entonces, de allí la importancia de poder resolver esto. En realidad, la importancia de encontrar algoritmos mejores no viene dado porque a mí me guste mucho jugar al 8 reinas o al 1000 reinas. Viene dado porque esos algoritmos podrían usarse para resolver otros problemas, sí muy importantes. Entonces, de allí la importancia de encontrar algo mejor. Bueno, con el estado de la computación al día de hoy, no estamos pudiendo para muchos problemas encontrar soluciones que no sean exponenciales. Y estos algoritmos de tipo exponencial reciben el nombre de algoritmos intratables, ¿está? Porque a un n no tan grande, pues fíjense que el 1000 no es un número grande, ¿está? Y sin embargo, 2 a la 1000 sí es un número muy, pero muy grande. Bueno, eso es un algoritmo de orden exponencial y es uno de los peores escenarios en el que nos podemos encontrar. Estamos trabajando, estamos intentando resolver algo, ponemos en marcha alguna función que programamos, vemos que demora y demora y demora, esto no está nada bien, nos ponemos a analizar el algoritmo que hemos construido y nos damos cuenta que, o porque buscamos en internet, o porque hacemos nuestro propio análisis, nos damos cuenta que bajo ciertas situaciones ese algoritmo se comporta de manera exponencial. Sonamos. A un incremento muy pequeño de la n va a corresponder un incremento muy grande en la cantidad de operaciones. ¿Está? Bien. Fíjense, este análisis de orden con la notación Bigot que hemos hecho acá tiene una relación entre un algoritmo y otro. Sin decirlo, lo hemos estado analizando de menor a mayor. ¿Cuáles son los algoritmos más eficientes que podemos encontrar según esta notación? Los algoritmos de orden constante. Un acceso directo sería un algoritmo de orden constante, ¿verdad? De orden 1. No importa el volumen de datos, el algoritmo realiza siempre una cantidad fija de operaciones. Luego, si lo analizamos en otra curva, un algoritmo de orden logarítmico. Luego, los algoritmos de orden n ya tienen una curva más levantada, más alta que los algoritmos de orden logarítmico. N por logaritmo de n se lo dibujo ahora, está como ya curvado hacia arriba, pero sigue estando más bajo que un algoritmo cuadrático. Luego los algoritmos cúbicos y así subiendo el valor del exponente, y lo peor que nos puede pasar, al menos lo peor dentro del análisis que nosotros estamos haciendo, es un algoritmo de orden exponencial, donde la n está como exponente. Esos serán los algoritmos que mayor cantidad de operaciones realizan. Entonces, si aunque sea intuitivamente, nosotros para la solución de un problema podemos comparar dos algoritmos, es decir, dado un problema, tengo en la mano dos algoritmos posibles, y me doy cuenta que la función de orden de un algoritmo es esta, logaritmo, y la función de orden de otro algoritmo es esta, cuadrático. Aunque yo no haya tomado tiempos absolutos, no agarré el cronómetro y me puse a medir cuánto demora, pero con mirar las funciones de orden ya me puedo dar cuenta que me conviene usar este. Al menos en la mayoría de los casos, al menos sin contemplar alguna situación excepcional. ¿Por qué digo que puede haber situaciones excepcionales? Porque uno puede, en una situación puntual, decir, este algoritmo es de orden cuadrático.
Sí, bueno, pará, es cuadrático en el peor caso, pero ¿por qué? Porque un método de ordenamiento, el método de la burbuja, es cuadrático. Sí, pero cuidado, yo sé que en la forma que me vienen los datos, para los conjuntos de datos que yo tengo que analizar, muchas veces ya van a estar preordenados. Bueno, cuando ya tiene un preorden, el método de la burbuja funciona bastante bien. Bueno, esto no nos está dando un análisis de una situación en particular o para un conjunto en particular. Nos está dando un análisis genérico que dice, dado un n, en el peor caso, un n grande, en el peor caso, este algoritmo se comporta así y este algoritmo se comporta así. ¿Está? Sin considerar elementos particulares de ese conjunto de datos. Luego uno puede tener situaciones particulares que analizar, pero la notación de orden de un algoritmo nos está dando una visión genérica de cómo se comportaría ese algoritmo sin considerar situaciones particulares. ¿Estamos hasta ahí? Miren lo que les quería mostrar. Esto que está acá es lo que yo les he estado dibujando así muy chanchamente, muy emborrador recién, ¿no? Esto que está acá es una función lineal, esto que está acá es una función constante, y esta que está acá en rojo es una curva logarítmica. ¿Tá? Entonces miren lo que les decía hace un ratito, pasado un poco en limpio. Si para resolver el mismo problema puedo elegir entre un algoritmo que haga esto, un algoritmo que se comporte de esta forma o un algoritmo que se comporte de esta forma, si yo puedo elegir, y me voy a quedar con este. ¿Ah? ¿Se entiende? Porque es una constante. ¿Cuál es la búsqueda secuencial? Esta que está acá. Eso es la búsqueda secuencial, para el peor caso. ¿Cuál es la búsqueda binaria para el peor caso? Esta que está en rojo. Eso es la búsqueda binaria. Si un algoritmo ya está ordenado, perdón, si un algoritmo, me rectifico, si un conjunto de datos ya está ordenado, ¿qué sentido tiene hacer esto? Pudiendo hacer esto. Ahora se dan cuenta por qué por ahí les ponemos que un parcial está mal, cuando tenían que hacer una búsqueda, estaba ordenado el conjunto de datos, tenían que buscar por la clave por la cual estaba ordenado y hacen una búsqueda secuencial. Bueno, ¿por qué? Porque si pudiendo hacer esto, tomaste el camino de hacer esto, obviamente, y sobre todo si estamos trabajando con un n grande, obviamente el camino que estás tomando no es bueno, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con este algoritmo? Y la búsqueda binaria no es aplicable siempre. Si no está ordenado el conjunto de datos, no es aplicable. Entonces, ¿con qué me voy a quedar? Y con la búsqueda secuencial. ¿Y no será conveniente ordenarlo primero y buscar después? Bueno, miren este gráfico. Estas curvas que están acá, esta que está en azul, representa n por logaritmo de n. ¿Está? Hay algoritmos mejorados, por ejemplo, el Quicksort tiene para el análisis del peor caso n por logaritmo de n operaciones. Se comporta de este modo. Y esta curva que está acá, en rojo, es n cuadrado. Esto es una selección directa para el peor caso, por ejemplo. Esta que está acá es n al cubo. Y esta en verde que está acá es la curva exponencial. Noten cómo se va para arriba, como a un incremento pequeñito del n, que es el análisis que hacíamos con el 8 reinas recién, como por un incremento pequeñito del n, corresponde a un incremento muy grande en la cantidad de operaciones que realiza. Cuando veíamos los métodos de ordenamiento, sin poder expresarlos así en términos matemáticos, sin tener todavía funciones de orden a la mano para trabajar, algunos me preguntaban, y yo dejaba un poquito pendiente para las clases siguientes la respuesta, algunos me preguntaban esto, ¿y qué me conviene? ¿Hacer una búsqueda secuencial? Miren, se los voy a dibujar acá arriba. Lo que ustedes me estaban preguntando es, ¿qué me conviene? ¿Hacer una búsqueda secuencial que es así? Bueno, miren, eso se supone que eso era una recta, ¿no? O hacer una búsqueda binaria, que es así, y cuando, un poquito más acostada, y cuando el conjunto de datos no está ordenado, ordenar primero y buscar de manera binaria después. Bueno, Nicolás, si no hay ninguno constante en n, método de ordenamiento no. Método de ordenamiento no conocemos ninguno de orden constante. Sería genial, Nicolás, ¿no? Sería genial porque eso significa que habríamos encontrado un método de ordenamiento que independientemente del volumen de datos, siempre realiza la misma cantidad de operaciones para poder ordenarlo. Sería un invento absolutamente genial. Yo creo que cambiaría la ciencia de la computación encontrar una cosa así, pero no lo hemos encontrado. Entonces, para responder la pregunta esta, Julio, ¿sabés qué pienso siempre? Pienso que a Alan Turing también le dijeron que lo que él planteaba no podía existir. Yo siempre prefiero pensar que
que el hecho de que la humanidad no haya descubierto algo hoy no significa que no exista. A Bell le dijeron que estaba loco cuando él planteaba que había ondas electromagnéticas que él podía disparar, que iban a circundar la Tierra y que él las podía decodificar del otro lado. ¿Y por qué? Porque no las veían ni las tocaban. Entonces, bueno, y hoy encendés tu radio y te das cuenta que es así. Entonces, bueno, yo siempre como que tengo esta maña de agarrar y decir, en vez de decir no se puede, prefiero decir todavía no hemos descubierto. Todavía no, No va a ser la Sí, primera vez que alguien demostró que tal cosa no se puede y después alguien Ma- inventa otra cosa que hace que una demostración de una cosa se caiga y cambie por otra, ¿no? Bueno, ahí la demostración de que no puede ser mejor que en el logaritmo de n está. Si lo buscas, está. Yo lo tengo por ahí dando vueltas. Bueno, pero claro, es pero una con las demostración hecha con lo que técnicas, a ver, tenemos hasta hoy. No, claro, no, con no. lo que tenemos. El tema es si tenés un Como algoritmo hacemos que todas haga las demostraciones, comparaciones porque entre todas las leyes elementos. científicas se construyen a partir de lo que el ser humano conoce. Entonces, una demostración que dice que con lo que tenemos hoy y que con lo que matemáticamente conocemos hoy queda demostrado que algo mejor no podemos. Y no quiere decir eso que a futuro no entre en juego otra cosa que hoy no conocemos y que haga que cambie lo que conocíamos, ¿no? O sea, Por yo ejemplo, lo estoy planteando, a ver, no lo estoy planteando desde el punto de vista de la demostración matemática, lo estoy planteando desde el No, punto de vista de cuántas cosas hay que no conocemos, ¿tá? sí, claro, sí, por sí, ejemplo, hay una que se puede hacer que es ordenar, por ejemplo, si tenés que ordenar cadenas por la primera letra, sí que te importa el resto, ¿no? Pero si Sí. lo ordenas solo por la primera letra, lo podés hacer en tiempo lineal. Ajá, en tiempo lineal, mira vos. Bueno, pero eso está planteado, insisto, a en partir, base a Elena, claro. en base a, pero voy un poco más allá de eso. No, sí, sí. Lo que estoy planteando es una idea bastante loca, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es, eso Es está planteado filosófica, a partir de lo que conocemos Silvio. hoy, a Sí, partir de sí, lo que es la sí, ciencia de la computación hoy, y a partir de lo que es el ser humano hoy. No quiere decir que el exacto. día de mañana no haya otra cosa, ¿no? Por eso Sí, yo sí, siempre me sí. tomo la precaución de decir, hasta hoy está demostrado que no, digamos, con eso me quedo, ¿no? Hasta hoy, matemáticamente, está demostrado que no. Bueno, hasta hoy. Sí, sí, ¿Cuántas sí. cosas hay que no conocemos? El ser humano conoce lo que lo rodea por lo que ve, por lo que escucha, por lo que puede tocar y por lo que puede oler, porque estamos encerrados dentro de esta caja, que es nuestro cuerpo, que nos permite conocer eso. Pero ¿cuántas otras cosas hay que no conocemos? Y lo que demostramos matemáticamente, lo demostramos en función de eso. No quiere decir que el día de mañana no conozcamos otra cosa que nos lleve a demostrar lo contrario, ¿no? Y a la humanidad le ha pasado. No va a ser la primera demostración que se cae. Bueno, por supuesto que lo estoy planteando desde un punto de vista absolutamente teórico y absolutamente loco. Hoy es igual de loco pensar que puede existir, con las computadoras que tenemos hoy, con las máquinas de Turing que tenemos hoy, un algoritmo que realice pasos tal que pueda ordenar algo de una manera constante. Bueno, obviamente, hoy no. Y con lo que tenemos hoy, no. Con la ciencia de la computación de hoy, no. Y con la matemática de hoy, no. Pero siempre me gusta quedarme con el hoy. ¿Está? Sí, Bueno, sí. bien. Fíjense, volviendo a esta cuestión. ¿Qué me conviene? ¿Buscar así o pagar este costo para poder después buscar así? Bueno, ahora esta pregunta me la hicieron ustedes a mí hace varias clases y ahora con una base un poquito más matemática podemos decir, si vas a hacer una sola búsqueda, te va a salir muy caro ordenar para después poder buscar logarítmicamente. Vas a pagar este costo para después poder buscar así cuando podrías haber hecho esto. ¿Se entiende? Ahora, si vas a hacer 100 millones de búsqueda, te va a salir más caro hacer esto 100 millones de veces que hacer esto una sola vez y después poder buscar 100 millones de veces así. Depende de lo que uno esté queriendo hacer y depende del contexto en el que esté. Pero lo importante no es que conviene o que no conviene, es una discusión puntual para la clase de hoy. Lo importante es tener un basamento matemático para poder hacer algún cálculo en función de n que nos lleve a concluir qué conviene y qué no conviene. Y que eso no se transforme en una cuestión, en una visión absolutamente subjetiva. ¿No? ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Bueno, eso es lo que buscamos con el análisis de algoritmos, sobre todo si estamos midiendo como parámetro de eficiencia el tiempo de ejecución. Bueno,
Formalizando un poquito más las cosas, sobre todo si hacemos un análisis en el peor caso, vamos a decir entonces que lo que estamos buscando con la notación Bigot es una función que nos exprese un límite superior, que de alguna manera nos diga lo peor que te puede pasar con un algoritmo. El límite superior en cantidad de operaciones que realiza este algoritmo es o viene dado por esta función. ¿Está? Si hacemos un estudio con un n muy grande, podríamos imaginarnos cómo sería ese análisis cuando n tiende a infinito. Eso es lo que se llama análisis asintótico, porque n no va a llegar nunca a infinito. Bueno, pero ¿qué pasa cuando tiende a infinito? ¿Qué pasa cuando el n es muy grande? Cuando podemos imaginar un n muy, muy grande, tan grande que lo podemos imaginar tendiendo al infinito. Eso es lo que se llama un análisis asintótico. Cuando decimos que asintóticamente un algoritmo es de orden cuadrático, no estamos diciendo que exactamente se va a comportar así. Lo que estamos diciendo es que en el peor caso, que lo peor que puede pasar con un n lo suficientemente grande es que sea de esa forma o menos. Que lo más alto que pueda estar viene representado por una función cuadrática. Eso estamos diciendo. Ese sería un análisis asintótico. Imaginar un n que tiende al infinito. ¿Qué ocurre si hacemos este análisis asintótico y de alguna manera perdemos de vista como objetivo lograr una expresión exacta, lograr hacer un análisis exhaustivo de lo que ocurre con un algoritmo y tenemos más bien como objetivo hacer un análisis que nos lleve a saber cuál es la tendencia general más abarcativa de un algoritmo cuando un n es muy, muy grande. Es decir, en el análisis asintótico, cuando un n tiende a infinito. Resulta que podríamos encontrar en ese análisis asintótico no una sola función que exprese lo peor que nos puede pasar, porque recordemos que en ese análisis lo que estamos buscando expresar es peor que esto no te va a ir, que exprese la cota superior. Podríamos encontrar una familia de funciones y no una sola función. Esa familia de funciones es la que se va a llamar, ese grupo de familias son funciones del orden de ese algoritmo. Es una familia de funciones que todas, a partir de un determinado valor de n, pueden servir para expresar esa cota superior. Cuidado con esto, si estamos haciendo lo que se llama un análisis exhaustivo, si estamos queriendo expresar con precisión cuántas operaciones realiza un algoritmo para un determinado n, vamos a tener que encontrar la función exacta, la función que realmente expresa esta situación. Pero si lo que estamos queriendo es encontrar una tendencia general, una cota superior, podríamos encontrar una familia de funciones y no una sola. ¿Qué puede ocurrir con esta familia de funciones? Puede ocurrir que algunas sean más intuitivas que otras, que algunas sean más fáciles de descubrir o de expresar que otras, o más fáciles de analizar que otras. Entonces podríamos tomar a partir de un valor de n alguna de esas funciones y hacer el análisis a partir de esa función y no a partir de una determinada función particular. ¿Cómo vamos a decir que una función f está en el orden de una función de g, ¿sí? De una función g, una función f está en el orden de una función g si se cumple que para un determinado valor de n en adelante, para un n lo suficientemente grande, un n muy grande y tendiendo a infinito, se cumple que siempre esta función f se encuentra por debajo de la función g multiplicado por una constante. Ahí vamos a decir que esa función tiene un comportamiento asintótico. Es decir, que c por g de n sigue representando una cota superior
a la función f de n, porque no se vuelven a cruzar nunca más. Gráficamente lo podemos ver un poco más fácil. Supongamos que esta es la función f, y supongamos que esta es la función g. Si descubrimos que a partir de un n grande, un n lo suficientemente grande, de ahí en adelante con un n que tiende al infinito, se cumple que estas dos funciones, una constante por g de n, se comportan de manera asintótica, es decir, no vuelven a cruzarse, al análisis lo podríamos hacer con la función constante por g de n, en lugar de hacerlo con la función f de n. No va a ser un análisis exacto. Si lo hacemos a partir de g de n, no va a ser un análisis exacto. Pero no buscamos un análisis exacto, buscamos descubrir una tendencia de un algoritmo. Puede ocurrir que la función f de n sea difícil de descubrir. Y si la hemos descubierto, puede ocurrir que sea difícil de analizar. ¿Vale la pena hacer todo ese esfuerzo cuando lo que estamos buscando no es una expresión exacta de lo que ocurre con el algoritmo, sino que estamos buscando descubrir una tendencia, descubrir una cota superior para un n grande? O quizás podemos, si solo estamos buscando una cota superior, apoyarnos en una función más conocida, más general. Poder decir, por ejemplo, mira este algoritmo de orden cuadrático. Quizá no sea exactamente de orden cuadrático, pero para un n lo suficientemente grande, si lo que queremos es descubrir la tendencia del algoritmo para compararlo con otro, quizás alcanza con apoyarnos en una función cuadrática en lugar de una función muy compleja. Bueno, eso es lo que se llama un análisis asintótico. Y en comparación con el análisis exhaustivo, lo que nos está dando es siempre una cota superior para un n muy grande, en lugar de darnos un análisis exacto, en lugar de darnos una función precisa, exacta, que nos exprese qué pasa realmente con ese algoritmo. ¿Está? Muchas veces vamos a encontrar no una sola función que podríamos usar de ese modo, sino una familia de funciones cuyo comportamiento está caracterizado por este comportamiento de la función g. Eso es lo que se conoce como funciones de orden de complejidad. Y se comportan, ¿por qué decimos que es una familia de funciones? Porque asintóticamente todos se comportan de la misma manera. Todas esas funciones pueden representar una cota superior aproximada, sin ser exacta, pero siendo, garantizando una cota superior para la cantidad de operaciones que realice el algoritmo. ¿Tá? Esa familia de funciones se llaman funciones de orden de complejidad. Por ejemplo, si una función es del tipo 2 por n más 5, y esta es la función f, esta es una función exacta que nos va a llevar a decir con precisión cómo se comporta un determinado algoritmo, para un n muy, muy grande y para un n que tiende a infinito, sumar esta constante o no sumar la constante no va a hacer que la tendencia del algoritmo cambie. Podríamos hacer el análisis y encontrar lo mismo, la tendencia de este algoritmo descartando la constante. Y seguimos teniendo una idea, una tendencia de la complejidad del algoritmo para un n muy, muy grande, aunque ya no tengamos un análisis exacto. ¿Se entiende lo que se busca con el análisis asintótico? Se busca encontrar una función más conocida, una función que se pueda analizar más fácilmente, una función más comparable, que siga expresando una cota superior para un n lo suficientemente grande, pero sin que quizás exprese exactamente lo que ocurre con el algoritmo. Cuando decimos que un método es de orden cuadrático, podemos estar expresando que tiende a ser cuadrático con un n que tiende al infinito, sin que quizás sea exactamente así. Ahí donde entra esto de decir, bueno, pero la selección directa, en realidad el ciclo de afuera no da n vueltas, sino que da n menos 1 vueltas.
para un análisis asintótico y para un análisis de la tendencia del algoritmo, basta con decir que es de orden cuadrático, porque la función cuadrática sigue expresando una cota superior para ese algoritmo. ¿Se entiende? Algunas consideraciones prácticas que podemos tener para poder identificar, tengan en cuenta que identificar funciones de orden en los algoritmos no es sencillo. Hemos hablado ya al comienzo de que los profesionales de la ciencia de la computación que se dedican a hacer análisis de algoritmos se dedican a esto, ¿no? Y hablamos de toda una actividad científica. Nosotros podemos llegar a tener en la clase de hoy alguna introducción y algún consejo práctico de cómo identificar algunas funciones de orden que nos lleven a expresar qué ocurre con un algoritmo y poder comparar uno con otro en términos sencillos, ¿no? Pero algunos consejos prácticos que podemos seguir. ¿Qué deberíamos hacer? Primero que nada, resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, ¿no? Primero que nada, identificar cuál es el factor de eficiencia que se quiere medir. Eso es lo primero que tendríamos que decir, ¿no? Vamos a medir cuán complejo es un algoritmo, pero cuán complejo en función de qué. Cuán complejo en términos de la cantidad de operaciones que realiza, cuán complejo en función de la memoria que ocupa, cuán complejo en función de la complejidad del código, de la expresión de ese algoritmo. ¿Qué vamos a medir? Entonces, primero, buscar un factor de eficiencia. Segundo, determinar el tamaño del problema. ¿Cuál es el volumen de datos que queremos medir? Si queremos medir este algoritmo para un volumen de ¿cuánto? ¿Cuál es el n? ¿Ah? ¿Qué elemento indica el volumen de datos? Tercera consideración que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es la instrucción crítica del algoritmo? ¿Cuál es la que se ejecuta más veces? ¿Cuál es más central? En un algoritmo de ordenamiento, sin duda las operaciones más centrales son la propia comparación y eventualmente el intercambio de elementos. En un algoritmo de búsqueda, ¿cuál es la operación central? El momento en que decidimos si hemos encontrado el elemento o no, la comparación en sí. Esa es la instrucción crítica, esa es la instrucción central. Y entonces a partir de ahí empezar a descubrir cuál es la función que representa, cuántas veces ocurre esa operación central. Si lo que queremos medir es, si el factor de eficiencia que queremos medir es la cantidad de operaciones que el algoritmo hace, es decir, el tiempo de ejecución. ¿Tá? Esas son algunas consideraciones prácticas que podríamos seguir. Y después viene la gran decisión. ¿Qué queremos hacer? ¿Un conteo exhaustivo, riguroso, de cuántas operaciones hace el algoritmo para una determinada para un determinado n, y tendremos que encontrar la función exacta que mide eso? ¿O queremos hacer un análisis asintótico, un análisis más amplio, menos riguroso, pero más abarcativo, y en realidad lo que estamos queriendo identificar es una tendencia del algoritmo? Y si queremos hacer un análisis asintótico, podemos basarnos en una función de la familia de funciones asintóticas, que no nos va a llevar a una conclusión precisa, exacta de lo que el algoritmo hace, pero que va a seguir marcando una cota superior, donde, por ejemplo, podemos encontrar que si la función exacta es n al cuadrado más n al cubo, el término dominante es n al cubo. Para un n lo suficientemente grande, una buena cota sigue siendo n al cubo. ¿Tá? Y caemos en una función que sabemos cómo dibujar, que sabemos cómo expresar, que es fácil de evaluar, que es fácil de comparar, y que si bien no expresa exactamente lo que ocurre con el algoritmo, sigue expresando una cota superior para un n lo suficientemente grande, sigue expresando la tendencia del algoritmo para un análisis asintótico. Ah, bueno, eso es un mecanismo que podemos seguir. Bueno, esto lo acabamos de decir. Podemos simplificar las expresiones en un análisis asintótico no incluyendo constantes, no incluyendo, tomando solamente el término dominante, el término más pesado de una expresión más compleja. Bueno, y esto de al último también ya lo hemos dicho, son simplificaciones que podemos hacer en un análisis asintótico que no podemos hacer en un análisis exhaustivo. ¿Tá? Nosotros no, dentro del alcance de nuestra materia y dentro del alcance de nuestra carrera, no nos dedicamos a hacer análisis de algoritmos, pero sí está bueno saber de qué se trata y poder identificar esto como un elemento de comparación. Acá le hemos traído una tablita que sintetiza un poco las cosas de las que hemos charlado hoy. Fíjense, todo esto que están acá son algoritmos ya conocidos, son algoritmos viejos, muy conocidos. Ya hay estudios anteriores que indican cuál es el orden de esos algoritmos.
Y fíjense, por ejemplo, cómo el algoritmo de la burbuja, para el peor caso, es un algoritmo de orden cuadrático, pero podemos encontrar que es un algoritmo que con esta mejora que identifica muy fácilmente cuando el vector ya está ordenado, hay situaciones en las que puede funcionar de una manera mejor. En el mejor caso, que es cuando el vector ya está ordenado, el algoritmo de la burbuja en una sola pasada se da cuenta. Y entonces en ese caso estaríamos hablando de que para el mejor caso un algoritmo de orden n. ¿tá? Sin embargo, la selección directa ya se sabe que también, si uno hace un análisis para un n lo suficientemente grande, la selección directa es de orden cuadrático y que siempre va a ser de orden cuadrático, y lo mismo pasa con la inserción directa. Y ya sé que están pensando acá, me están diciendo, no, profe, pero la inserción directa, si tiene suerte y no siempre busca hasta el final del otro conjunto, sí, ya lo sé, pero el análisis sigue siendo un análisis para el peor caso, expresa lo peor que nos puede pasar. ¿tá? El quicksort. El quicksort es un algoritmo que en el peor caso, lo que pasa es que el quicksort tiene diferentes implementaciones, entonces dependiendo de la implementación, lo peor que nos puede pasar con un quicksort es que sea de orden cuadrático. Ya cuando lo veamos vamos a detenernos un poco más y ver por qué en algunas situaciones puede comportarse como un método simple. Bueno, lo vamos a comparar con el método simple que en realidad mejora el quicksort y vamos a ver por qué, pero eso lo voy a dejar para las clases más adelante. En un caso medio, normalmente un quicksort puede comportarse como un n por logaritmo de n. El heap sort se comporta como n por logaritmo de n en el peor de los casos. Y me quería detener acá, en el shell sort, ¿se acuerdan cuando vimos el shell sort que dijimos mucho de cómo se comporta este algoritmo va a depender de la estrategia que se siga y de la suerte que se tenga, de la estrategia que se siga para poder elegir los h y para poder elegir el decremento de h, es decir, no solamente cuántos h vamos a usar y cuáles van a ser, ¿tá? Cuántos usamos y cuáles son. Bueno, puede tener variaciones ahí el shell sort dependiendo de cuán bien se elijan los h. Para la implementación que vimos en clase, que tenía ese algoritmo, ¿se acuerdan? Para elegir los h primero y que una vez que plantea los h los procesaba, para esa implementación que utilizamos en clase, el orden es de n a la 1.5. Ese es el orden del shell sort de esa implementación en particular que nosotros vimos. Bueno, acá tienen en esta tablita algunos algoritmos clásicos que hemos visto con su correspondiente función de orden. ¿Para qué va a servir esto? Para poder compararlos entre sí. Miren esto lo que nos lleva a decir. En términos generales, en el peor caso, y a menos que uno sepa algo acerca de cómo vienen los datos, cualquier algoritmo simple termina dando lo mismo. En un análisis asintótico todos son cuadráticos. ¿Está? Para un n lo suficientemente grande, todos los algoritmos simples son cuadráticos. En términos reales, de tiempo real, no necesariamente están así porque el peor caso es más susceptible en un algoritmo que en otro. Está bien, pero esas son cuestiones particulares y que muchas veces van a tener que ver con características que puede o no tener el conjunto de datos original. Pero es un análisis que no nos lleva a comparar universalmente dos algoritmos. En términos generales, para un n grande, son todos de orden cuadrático. ¿Y por qué el shell sort respondía mucho más rápido? Porque fíjense, esa implementación que nosotros vimos se comporta de este modo. ¿Ah? Y cuando veamos cuando hicimos andar el heap sort, ¿por qué anduvo tan bien? Porque el heap sort se comporta de este modo en el peor caso. Bueno, ya vamos a ver recursivamente el quicksort y vamos a ver de dónde viene esto. Se lo hemos dejado en rojo acá, lo vamos a analizar en la clase que nos toque ver esta técnica de recursividad y analizar qué ocurre con el algoritmo quicksort. ¿Ah? ¿Se entiende? Bueno, el objetivo que perseguimos con esto es que ustedes, dado un algoritmo, puedan mínimamente identificar alguna función de orden que exprese para un n, quizás sin tanta exactitud, pero para un n lo suficientemente grande, cómo se comporta ese algoritmo para el peor caso. Eso en definitiva es lo que estamos buscando. Y que puedan hacer la comparación en función de eso. No vamos a salir expertos en análisis de complejidad por esta pequeña introducción que hemos hecho en la clase de hoy, pero al menos podemos saber de qué se trata, podemos identificar algunas funciones de orden y cuando no podamos identificarlas porque el algoritmo es complejo, sí podemos ir y buscar
y cuando leamos una publicación que dice el algoritmo tal es de orden tanto, y adentro de los paréntesis haya una función, al menos vamos a poder interpretar de qué nos están hablando y compararlo con otra función y tener una comparación que ya no es tan subjetiva, sino una comparación con un basamento matemático mejor. ¿Tá? Bueno, ese es simplemente lo que buscamos en la clase de hoy. Bueno, gente, estos son los temas que teníamos previsto para la clase de hoy. Hemos ido rápido, falta todavía, pero en realidad lo que teníamos previsto barrer la clase de hoy era más o menos esto. No sé, Fede, Analia, Julio, si queda algo aquí por decir, si quieren agregar algo más. No, alguna consejo por la materia. Más que nada, esta ficha 2021 son teóricas, no se evalúan en los prácticos, así que se van a evaluar en el quinto parcial. Entonces, hagan todos los cuestionarios porque es importante y después vamos a ir viendo las otras fichas basadas en esta, ¿sí? Porque vamos a hablar de las notaciones y de los algoritmos. Entonces, ténganla bien presente, fíjense en los detalles, como fue dando el profe, de esta tablita, analizar, recordar cuáles son los casos de cada algoritmo, porque son los que se preguntan en el cuestionario. Todo lo que es formalismo que está incluido acá es de la ficha 21, y la primera parte es de la 20. Entonces, vayan, hagan los cuestionarios, recuerden que pueden estar consultando, ¿no?, con el material a mano, pero es importante que lo hagan, porque es base para lo que viene después del teórico. Y sí, como dice Julio, son temas que van a ver más en profundidad. Sí, acá se ven muy, muy por encima y les van a sacar el jugo en segundo año, combinándolos con estadísticas también, así que hay muchas cuestiones ahí que le van a dar sentido más adelante. Es un tema que está acá por una cuestión de que lo tenemos en el plan de estudio, pero por ahí les está faltando a lo mejor algunos elementos más para darle esa vueltita de tuerca. Pero sí, ahí tenemos... Más Sí, allá de la obligatoriedad, porque es cierto, está en el plan de estudio, y más allá de que después en otras materias se puede profundizar, yo pienso que al menos con esta introducción uno puede darse cuenta de por qué la búsqueda binaria es más rápida que la búsqueda secuencial, sí, quizás sí. no desde un punto de vista subjetivo, sino expresándolo en términos de una función. Eso me parece a mí muy, muy valioso, ¿no es cierto? ¿Por qué si puedo usar un quicksort en vez de una selección directa? ¿Por qué debería usar un quicksort? Sobre todo si el n es grande. ¿Y por qué si el n es chiquito hay poca diferencia entre uno y otro? Y quizás me puede inclinar por un algoritmo que lo programa más rápido. Bueno, eso es lo que me parece a mí valioso de esta unidad, de esta parte, ¿no? Poder tener un análisis más, ya no tan subjetivo y poder aprender a leer lo que significa la notación Bigot. Hay muchas publicaciones sobre algoritmos conocidos, hay publicaciones de investigaciones que ya están hechas que te están diciendo cuál es la notación de orden. Entonces, enterarse de qué se trata esto y poder buscar, encontrar y comparar más fielmente a mí me parece bastante valioso. Cuando dimos la clase de búsqueda binaria, y teníamos esta duda pendiente, ¿no? Decir, profe, pero entonces, ¿qué me conviene? ¿Hacer una búsqueda secuencial? O quizás ordenar primero y hacer una búsqueda binaria después. Y era difícil responder esta pregunta si uno no pone esto acá. Más allá de que algunas cosas se nos pueden escapar, que incluso a los profes, a mí me resulta, sin echar mano a recursos más complejos, resulta hasta difícil de explicar algunas partes, pero me parece muy valioso quedarse con esto como herramienta sencilla para poder hacer una comparación entre algoritmos, ¿no? Sobre todo si lo están midiendo como factor de eficiencia la cantidad de operaciones que un algoritmo hace. Sí. Silvia, mira, ahí Nicolás Nicolás, sí, le dice... estaba acá por contestar. Mira, Nicolás, sin Bueno. caer en cuestiones matemáticas muy complejas porque no tenemos los elementos, pero además sin irnos por las ramas. Simplemente pensé en esto. Suponete que yo voy a plantear este escenario. Suponete que yo necesito saber exactamente con precisión cuántas operaciones hace un algoritmo para un determinado n y necesito, por la razón que sea, descubrir una función que me exprese exactamente cuál es el comportamiento de un algoritmo para un conjunto n. No me va a quedar otra más que trabajar con esta función f de n. Vamos a asumir que la que está de color rojo representa exactamente la cantidad de operaciones que un algoritmo hace.
Si esta función es sencilla, es conocida, la puedo descubrir fácilmente, la puedo analizar fácilmente, bueno, fantástico, está bárbaro, y pude hacer un análisis exhaustivo. Ok. Supongamos que no la conozco esta función, porque descubrir exactamente lo que el algoritmo hace no es tan simple. O supongamos que si la conozco caigo en una función muy compleja, que hasta resulta difícil de analizar. Y bueno, si yo necesito saber exactamente lo que el algoritmo hace, y no me queda otra, a trabajar hasta que uno descubra la función, por más compleja que sea, y cada vez que se quiera hacer un análisis, a ponerse a comparar y a evaluar una función compleja. Pero supongamos ahora que yo no necesito saber exactamente cuánto opera. Yo te hago este planteo. Para elegir entre un algoritmo de búsqueda y otro, para un n muy grande, de millones de elementos, ¿necesitamos saber exactamente cuántas operaciones hace cada uno? Quizás con saber una tendencia lo tengamos. Quizás si hacemos un análisis que no nos lleve a saber con precisión, pero nos lleve a saber que un algoritmo se comporta así y el otro algoritmo se comporta así, y bueno, me alcanza saber la tendencia para elegir este algoritmo en lugar de este, sobre todo si el análisis lo hago para un n muy, muy grande. ¿Tá? Entonces hay situaciones en las que uno necesita saber exactamente qué pasa. Eso es lo que se conoce como análisis exhaustivo. Pero hay situaciones en las que uno necesita conocer a partir de un valor de n, normalmente va a ser un n muy grande, a partir de un valor de n muy grande, ¿qué pasa de ahí en adelante? ¿Cómo se comporta un algoritmo para un valor de n muy grande? Pero ¿cómo se comporta sin necesariamente una precisión? Y si uno cae en una función que expresa lo que exactamente ocurre con un algoritmo, pero que es muy compleja o que no conocemos porque es muy difícil de descubrir, puede apoyarse quizás en otras funciones, en una familia de funciones que se comporten asintóticamente. ¿Qué significa asintóticamente? Que no se vuelven a cruzar, que siempre están a partir de un n, que siempre están por encima de la función original. Y si siempre están por encima de la función original, ¿qué nos están diciendo? Y que peor que eso no va a ser, que sigue siendo un límite superior. Si yo no necesito saber exactamente lo que pasa, y esas segundas o terceras funciones que encuentro me siguen marcando un límite superior, yo podría hacer el análisis a partir de esa función que expresa un límite superior. ¿Por qué? Porque en términos relativos, en términos comparativos, me sigue sirviendo. Está bien, no me sirve para calcular con precisión cuántas operaciones un algoritmo hace para un determinado n. ¿Cuántas operaciones exactamente hace cuando el n es tanto? No me sirve para eso. Pero sí me sirve para decir, mira, la tendencia es esta y como el comportamiento es asintótico, peor que esto no te va a ir. Sigue expresando un límite superior de la cantidad de operaciones que un algoritmo hace a partir de un determinado n. Ese es el análisis asintótico. Entonces, si yo ya conozco alguna de esas funciones, o si esas funciones tienen un comportamiento más fácil de evaluar, más fácil de comparar, puedo quedarme con alguna de esas si lo que no quiero es un análisis exacto, sino si simplemente quiero conocer una tendencia. Eso es lo que se llama análisis asintótico. Es un análisis más general, donde uno pierde precisión, pero gana en simplicidad del análisis y cae en funciones más comparables, más fáciles de comparar, porque probablemente se trate de funciones que ya conocemos. Si yo vengo y digo, este algoritmo se comporta exactamente de manera cuadrática, estoy hablando de un análisis exhaustivo. Entonces yo sé que si elevo n al cuadrado, tengo exactamente cuántas operaciones hizo. Ahora, si yo vengo y digo, asintóticamente, cuando un n tiende al infinito, este algoritmo va a tender a ser una curva cuadrática, no estoy diciendo que exactamente es cuadrático, pero estoy diciendo que una curva cuadrática sigue siendo un límite superior. Y para un n grande, si yo no necesito saber exactamente la cantidad de operaciones, una curva cuadrática me sigue marcando la tendencia, me sigue marcando un límite superior. Para eso sirve un análisis asintótico. ¿Y qué ventaja tiene apoyarse en una curva cuadrática que en lugar de empeñarse en descubrir una función muy compleja y difícil de comparar? La ventaja es que todo el mundo sabe lo que es una curva cuadrática. Y que es más fácil de comparar y que es más fácil de analizar. Son funciones conocidas. Entonces, a veces, a ver, si lo que queremos es un análisis exacto, no me va a quedar otra. Habrá que trabajar hasta descubrir la función exacta y después trabajar para compararla con otras y eso llevará un determinado esfuerzo de trabajo. Pero si lo que yo quiero es conocer la tendencia de un algoritmo, quizás pueda apoyarme en una función asintótica más general, más conocida
y más fácil de utilizar. Es en definitiva el sentido que tiene el análisis asintótico. Seguir encontrando una cota, pero expresada de una manera no exacta, pero sí de una manera más sencilla, más fácil de descubrir. ¿Se entiende? De eso se trata simplemente. ¿Sí? No sé si hay Analía o Julio o Fede quieren agregar algo más acerca de lo que es un análisis asintótico sin meternos en grandes despelotes matemáticos, ¿no? Porque tengo que explicarlo con los elementos que tenemos hasta acá. Sí, 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 tal cual, tal cual. Es con lo que tenemos, así que Claro. estamos ahí. Bueno, gente, Fede, ¿algo más por decir? Julio, te veía recién en el chat acá. No sé si queda algo más. Fede. No. Más o menos estaríamos. Bueno, gente, este es el contenido que estaba planeado para clase de hoy. Ana, no sé si algo más. No, Bueno, si no estamos. hay preguntas, hemos ido poquito en la clase de hoy, por eso me he ido más rápido, porque normalmente en este grupo hay muchas más preguntas. Entonces, bueno, uno planea la clase para interrumpirla un poco más. Pero bueno, lo importante es que hemos podido barrer todos los temas.